conseguir pases para ver películas en la gran pantalla por 3,5 €. A esta fiesta se han adherido 9 salas de cine de nuestra comunidad. Son 7 en Zaragoza, una en Huesca y el Cine Maravillas en Teruel. Los espectadores encantados. No lo sabía y la verdad es que está bastante bien, hay que aprovecharlos, que para eso está. Sí, súper bien. Hoy, por ejemplo, voy a ver Furiosa, pero bueno, igual también tengo pendiente la de El planeta de los simios, así que igual me animo. Está muy bien fomentar la cultura y cosas distintas, está muy bien. Claro, que antes solo había un día, que era el miércoles. En la última edición, 970.000 personas disfrutaron de la fiesta del cine en España. Y una cosa más, los archivos de nuestra comunidad cuentan con 1 millón de documentos disponibles en Internet. Hoy comienza la celebración de su Semana Internacional con actividades como, por ejemplo, jornadas de puertas abiertas, visitas guiadas, talleres de escritura y caligrafía o una jornada sobre los fondos del monasterio de Sigena. El objetivo de estas propuestas es dar a conocer la actividad de los archivos, esos guardianes del patrimonio documental y también agentes culturales. Durante estos días también se analizará lo que significa la archivística digital y cómo su irrupción ha contribuido a replantearse el tratamiento documental y su normalización. Del 1 millón de documentos disponibles en el DARA, el Sistema de Información de Documentos y Archivos de Aragón, casi 1/3 está digitalizado y está disponible a través de la web. Un portal que recibe más de 1 millón de visitas al año y que consultan más de 70.000 usuarios. Buenos días, Aragón. Y 16 minutos de la mañana, con la temporada de fruta ya en marcha, Fraga da el pistoletazo de salida a la campaña 2024 del mercado del Bajo Cinca y Bajo Aragón, Mercofraga. En esta lonja se venden cada año entre 2 y 3 millones de kilos de fruta. Así que esta mañana con nosotros Verónica Alins, la concejal de Agricultura de Fraga. Señora Alins, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Con qué expectativas empieza la temporada? Bien, buenas, con ganas de que empiece ya hoy, el primer día, a las 12, y esperando que todo sea favorable. ¿Previsiones que tienen? Bueno, que es una campaña con una buena producción, calidades buenas, tamaños, todo bien, de momento. Ajá. ¿Se puede poner cifras? ¿En kilos? Sí. No, en kilos, bueno, más cerca de los 3 millones estaremos, seguramente. Esperemos que no tengamos ningún fenómeno meteorológico desfavorable, pero buenas producciones, sí. ¿Quiénes venden su fruta en Mercofraga, señora Alins? Bueno, son productores de la zona, se intenta que sea kilómetro lo más cero posible, ¿no? que esté pronto, cuanto antes, en la mesa del consumidor, y que tenga todas las cualidades organolépticas posibles para el buen sabor. ¿Todo grandes grupos o hay también pequeños agricultores? Sí, hay pequeños agricultores, bueno, desde pequeños y medianos productores, no, grandes productores no tienen esa capacidad, ¿no? De la gran distribución al final pues se los lleva y es normal. A estas distancias no hay un consumo tan grande. A lo largo de los últimos meses hemos hablado mucho de falta de agua, hemos hablado de la sequía. No sé si han mejorado las cosas en los últimos meses por allí, señora Lins. A ver, en nuestra zona, en principio, los embalses están llenos. No vamos a tener problemas de riego esta campaña. No así en otras zonas de Aragón, que van a tenerlo bastante complicado. Le preguntaba antes por las empresas, le pregunto también por los compradores. ¿Hay un perfil de compradores de Mercofraga? Bueno, son compradores que son próximos, ¿no? Están, bueno, entre Cataluña, algunos de Valencia, pero bueno, y de Aragón. Pero al final es un consumo, un mercado de venta directa al consumidor. Han anunciado que esta temporada no habrá plaza los domingos, ¿no? Para adaptar el servicio a la demanda real de los usuarios. Exacto, esa es la principal novedad, que los domingos permanecerá cerrado, porque así entre compradores y productores así lo han estimado, porque bueno, la tendencia cambia y hay que adaptarse. ¿Alguna otra novedad? No, en principio el horario será el mismo, empezará a las 12 y hasta el fin de la disponibilidad del producto. Bueno, no sé si están muy pendientes hoy, día en el que se prevén movilizaciones de los agricultores en la frontera de España con Francia. ¿Están muy pendientes de estas movilizaciones, señora Lins?
Sí, bueno, aquí en principio pues la plataforma que se creó pues van a ir junto con franceses, pero vamos, tampoco hemos tenido mucho revuelo. No tienen constancia o no tienen previsión de que vaya a haber mucha movilización. En principio pues la normal, no hemos tenido noticias. No, lo que ocurre, no sé si la normal, pero sobre la mesa la posibilidad de que se corten los pasos, claro, con Francia. Sí, pero será en esa zona, no en esta de aquí. No les afectaría demasiado. Que se vayan a desplazar, pues seguramente se desplazarán agricultores. Así se hace la fuerza. Lo único que, claro, no conozco la cifra exacta de los que van a ir. La semana pasada conocimos la declaración de Piga del proyecto de la Melusa en Tamarite de Litera. ¿Qué va a suponer este proyecto para la zona, concejala? Bueno, es otra comarca. Al final todo lo que sea puestos de trabajo es bienvenido, ¿no? Bien recibido y está cercano a nosotros. Y desde la Mesa de Agricultura de la localidad están trabajando para conseguir marcas de calidad, ¿no? Para los higos, también para los paraguayos, si no me equivoco. ¿Esto en qué fase se encuentra? Sí, hemos creído conveniente mover un poco para dar promoción a lo que fueron los higos en nuestra zona, fueron el sector de referencia, el motor económico en aquellos años, y recuperar la marca para dar una plataforma de diversificación de cultivos y ayudar a los productores. Ajá. Por cierto, ¿sin problemas con los alojamientos para los temporeros? Ningún problema de momento. Están en sus respectivas empresas, todos con domicilio. Bueno, siempre hay algún residuo pues que acaba de llegar, no conoce que dispone de plazas para alojarse, pero bueno, la policía local está en ello y los ayuda para alojarse. Ajá. ¿Cuánta gente hay o qué porcentaje más o menos de los temporeros que tienen que venir esta campaña han llegado ya a la zona, concejala? Hombre, prácticamente ya prácticamente el 100%. Todos. Sí. Es decir, si no ha habido problemas ya no se prevé que los haya, ¿no? Entiendo. No, en cuanto a alojamiento, no. Muy bien. Pues Verónica Lins, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Gracias a vosotros. Un saludo, muy buenos días. Hasta luego. Y 22, las 8. En un instante abrimos la tertulia esta mañana con Juan Bolea, con Ángel Luis Monge y con María Jesús Lorente. Somontano en ruta, llenando las plazas más emblemáticas de todo el Alto Aragón con música, arte, gastronomía local y vino de Osomontano. Ven con la ruta del vino somontano a la Plaza Viscós de Jaca el sábado 8 de junio de 5 a 10 de la tarde en la segunda parada de Somontano en ruta, Ayuntamiento de Jaca. Prepárate para el verano más emocionante con los campus de la Fundación Vázquez Zaragoza. El Olivar, Albarracín, Valencia, Borja, Gallur, Huesca. Son algunos de los 9 campus que ofrece Casa de Mon Zaragoza para este verano. Visita nuestra web fundacionvázquezzaragoza.net y apúntate ya. Corre que las plazas vuelan. Creemos que tu opinión importa. Es que nos envía este oyente y no le falta razón en lo que plantea. Que tu participación es fundamental. Queremos saber lo que pasa en el campo, en nuestro teléfono. Creemos en compartir el tiempo contigo. En las últimas canciones que nos pedís, nuestra amiga Maite nos dice sí, por favor. Y disfrutar de la radio juntos. Buah, muchísimo, ni te lo piensas. Animo a toda la gente que llame porque aparte de lo bien que nos... Aragón Radio, la radio que cree en ti. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone to ya. Dale rig, all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy... Buenos días, Aragón, con Javier de Sola.
8 de la mañana, 24 minutos, ya estamos aquí en Buenos Días Aragón, en el tiempo de tertulia, de debate, esta mañana con Ángel Luis Monge, profesor de Derecho de la Empresa de la Universidad de Zaragoza. Hola, Ángel Luis. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. Muy buenos días, con Juan Bolea, periodista, escritor. Juan, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, y con la presidenta de los pequeños y medianos empresarios de nuestra comunidad, de Cepime Aragón, María Jesús Lorente. Hola, María Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, vamos ya con la tertulia, también con la invitación, por supuesto, a que los oyentes participen. 608-578-412. ¿Qué les querías preguntar, Esperanza? Hoy vamos a abrir el salón de plenos del Ayuntamiento de Zaragoza, lo vamos a llevar hasta casa de nuestros oyentes, porque ya saben que el consistorio va a estudiar la posibilidad de ampliar el horario del tranvía en vísperas de festivos y fines de semana hasta la 1:30 de la madrugada. Así se acordó el pasado jueves, tras aprobarse una moción de Vox que recibió el apoyo de los grupos de la izquierda de PSOE y Zaragoza en Común. Decían en esta moción que los servicios disponibles en la actualidad son insuficientes para algunas zonas de la capital. En cambio, desde el equipo del gobierno argumentaban que sí, que lo que hay es suficiente y que de hecho ampliar el tranvía de horario llegaría a costar entre 105.000 y 300.000 euros a las arcas públicas. Así que lo que queremos preguntarles, oyentes, les pedimos que nos escriban desde ya mismo, es si creen que efectivamente es necesario ampliar el horario del tranvía y para qué zonas sobre todo sería necesario. Si no es así, opinan que la red nocturna de transportes es suficiente, hay un autobús nocturno a partir de la 1 de la mañana, propondrían otras medidas para mejorar el transporte por la noche. 608-578-412. 608-578-412. Luego os pregunto por esto, pero una breve introducción al tema, ¿qué os parece? ¿Sí o no, Ángel Luis? Yo estoy a favor, sí. Además, teniendo chicos que vuelven a esas horas y tal, me parece fantástico. Me parece fantástico. María Jesús. Yo también, todo lo que sea mejorar la movilidad. En este caso, bueno, jóvenes y a lo mejor no tan jóvenes, o sea que tenemos que pensar en todos en toda la ciudadanía. Entonces, yo sí. Lo hacen otras ciudades que tienen el tranvía, entonces a mí me parece razonable. Juan Bolea. Me parece una medida lógica y razonable a implantar próximamente. Bueno, pues más o menos tenemos quórum en la mesa a este respecto. Luego lo abordaremos más en detalle, a ver si conseguimos que discutan un poco entre ellos. Por lo demás, decíamos que el día que viene marcado desde el sector primario, desde el campo, desde la agricultura, porque hoy los agricultores retoman de alguna manera esas movilizaciones que con más o menos intermitencia vienen desarrollando ya desde hace unos cuantos meses. Hoy las protestas en los pasos fronterizos de Aragón con Francia y también de otras comunidades autónomas vecinas como Cataluña o el País Vasco con el país vecino, con Francia. Hoy sindicatos de agricultores españoles y franceses se unen para realizar cortes allí y pedir mejoras en el sector tanto a los gobiernos de España y de Francia como a la Unión Europea. Voy ahora mismo con vosotros, pero permitidme que saludemos a Francisco Latorre, portavoz de AEGA. Señor Latorre, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo? Pues ahora mismo estamos en Jaca. ¿En Jaca? Estamos en la logística de lo que es para poder afrontar todo el día que tenemos por delante. Ajá. Pero bueno, bien, ya estamos para subir al Somport. Ajá. El itinerario que van a llevar, digamos, desde allí, desde Jaca, ¿cuántos son? ¿Con qué vehículos? Finalmente hemos subido con coches porque nos permitía una mayor flexibilidad para poder llegar que no un autobús, porque hay gente que no puede subir todos a la misma hora y van a subir un poquito más tarde. Ajá. Pero bueno, vamos una caravana, vamos 10 coches aproximadamente los que hemos salido del Giloca, pero bueno, de las distintas zonas de Teruel y de Zaragoza y de Huesca, pues cada uno se han ido incorporando por sus itinerarios. Ajá. ¿Cuántos calculan que van a ser en total? En total en el Somport, pues unos 500, pero en todos los cortes fronterizos había una estimación hecha alrededor de 5.000 personas. Ajá, personas, no coches. Sí, no, personas. ¿Qué es lo que están reclamando con esta movilización, señor Latorre? Bueno, pues estamos reclamando principalmente la eliminación de todos los impuestos en los hidrocarburos, en la electricidad, en los fertilizantes, en todo aquello que nosotros necesitamos para producir. Estamos reclamando las cláusulas espejo, que consisten pues en que el resto de países tengan las mismas obligaciones que tenemos nosotros y que se exija lo mismo por los mismos productos, que sea prioritario lo que es
dentro de la Comunidad Económica Europea respecto a otros países, y sobre todo pues normativas y leyes que se están tramitando, como la ley de la restauración de la naturaleza u otras, pues que se tengan en consideración y que no se nos hagan dejar de poder disponer de todas esas hectáreas que con la ley de la restauración de la naturaleza en el 2030 eliminarían un 20% de todas las hectáreas que tenemos ahora disponibles para poder producir alimentos, y en el 2050 sería el 40%. O sea, son leyes totalmente negativas para la viabilidad de nuestras explotaciones. Discúlpeme que le pregunte, señor Latorre, pero está la atomización, la segregación de la organización agraria, digamos, de la organización del campo, y que uno no sabe muy bien quién es quién, ¿no? ¿Quién está dentro de AEGA? ¿Quiénes se movilizan hoy? En AEGA es una asociación independiente de los sindicatos, que las personas libres, cuando vimos pues por la pasividad que se estaba ejerciendo por parte de los sindicatos, nos sumamos, pero el corte que hoy se hace en las fronteras es la suma de todas estas asociaciones independientes que se han ido formando junto con un movimiento independiente francés, también de agricultores, que a ambos lados de la frontera, pues vamos a hacer cortes tanto en un lado como en otro. Es decir, no hay ni organizaciones agrarias tradicionales, digamos, no sé si tienen constancia de que alguna afiliado de esas organizaciones van a ir, ni vinculación con partidos políticos. Exactamente, estamos totalmente al margen de cualquier partido político y de sindicatos. Sí que es verdad que hemos indicado a todas las cooperativas agroalimentarias, a todos los sindicatos agrícolas, a todos los hemos invitado, incluso a ciudadanos, a consumidores, porque finalmente son también los grandes perjudicados con estas restricciones y todas estas normativas que a nosotros nos aplican. Al final todo eso lleva a un encarecimiento del producto y son también perjudicados igual que lo estamos siendo nosotros. Entonces nosotros hemos invitado a todo el mundo que se pueda solidarizar, porque es algo que no solo nos afecta a nosotros como agricultores, afecta al medio rural, afecta a que todo esto va a llevar una despoblación en todas las zonas rurales, y afecta también en que a los consumidores, pues al final el resultado es unos productos mucho más caros y de peor calidad que los que nosotros producimos. Francisco Latorre, portavoz de AEGA, quedamos pendientes de ver cómo se desarrolla todo hoy. Un saludo. Muy bien, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, Ángel Luis, voy a empezar por ti, que además has trabajado temas de competencia durante muchos años. Sí. ¿Cómo lo ves, las reivindicaciones que hoy vuelven a poner sobre la mesa? Hay elecciones el domingo que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues es un momento, yo creo que para agitar el árbol, y nunca mejor dicho, dado que estamos en materia agrícola, ¿no? Pues me parece que estamos ante unas reivindicaciones que tienen ya una trayectoria pues desde hace unos meses, porque en estas tertulias y en otras se está hablando ya desde hace mucho tiempo de las reivindicaciones del sector agrario, que sí que es verdad que, bueno, que hay dos cuestiones. Una, ellos ven que hay una suerte de competencia desleal por parte de países, sobre todo del norte de África, donde efectivamente pues tienen unos niveles de control de calidad menos severos, menos estrictos que tenemos en Europa en materia de control alimentario, y entonces eso pues supone pues para ellos una situación de desventaja. Pero sí que es cierto que estamos en un mundo globalizado, y eso también no hay que perderlo de vista y no hay que olvidarlo. Quiero decir que igual que los agricultores pues tienen sus problemas con respecto a la introducción de productos que vienen de otros países, pues si le preguntásemos a un sector que viene del automóvil o a un sector que hace textil, fijaros, el tema de muebles, el tema... Quiero decir que, claro, en un mundo globalizado pues es muy complicado poner puertas al campo. Sí que es verdad que las autoridades europeas tienen que proteger en cierta medida, dentro de la legalidad y dentro del derecho de la competencia, tienen que proteger pues a nuestros agricultores, nuestros ganaderos, porque es cierto, veíamos datos estos días en los periódicos de que pues ha habido unas pérdidas muy grandes, que la sequía sigue siendo grande, que las indemnizaciones por granizada pues no cubren todo lo que los daños que se han producido, es decir, que hay una situación grave, pero no menos grave, insisto, y a lo mejor esto no es muy popular, pero lo que pasa en otros sectores, quiero decir que tampoco el sector agrario es un sector diferenciado en cuanto a lo que supone un derecho de la competencia globalizado y lo que supone, y no nos olvidemos, que los empresarios, yo lo explico a mis alumnos en Derecho, hoy los agricultores y ganaderos son empresarios, es decir, el concepto de pequeño agricultor y pequeño ganadero que había, no sé si os acordáis, en el Código de Comercio de 1885, pues eso prácticamente ha desaparecido, esas ventas que se hacían de lo que sobraba, etcétera, etcétera, eso ya ha pasado a la historia. Quiero decir que estamos ante empresarios y por lo tanto con unos presupuestos
impuestos de niveles de competencia globalizada en todo el mundo. Y bueno, pues es un equilibrio entre sus reivindicaciones, que algunas son atendibles y otras no, y bueno, ese juego de la libre competencia, que nos guste o no, pues con la globalización está encima de la mesa. Sí, bueno, yo diría, ¿quién pone puertas al campo, no? Claro. Sería la traducción, porque, yo creo que en este momento es el tiempo de la negociación, el tiempo de hablar, de poner las cosas en la mesa y de llegar a un acuerdo. No sé hasta qué punto ser hoy otra vez los ciudadanos rehenes de estas personas les beneficia. Claro, además en su reivindicación hablan, por ejemplo, de algo que a mí me chirría y bastante: eliminación de todos los impuestos porque nos molestan. Eso ni desde Cepime lo hemos dicho, y en los peores momentos. Lo que podemos decir es reordenación de los impuestos, o ver qué impuestos se pueden, de alguna manera y temporalmente, ver cómo se pueden disminuir. Pero eliminación de todos los impuestos, o sea, no, como muy bien decía Ángel Luis, usted es un señor empresario que, con riesgo y ventura de la operación, claro, pone en marcha un negocio, y unas veces sale bien y otras veces sale mal. Entonces, yo con estas acciones y con estos niveles de, además que recalcan constantemente, vamos de manera independiente y no reconocemos a los sindicatos agrarios tradicionales. Hombre, pues los sindicatos agrarios tradicionales llevan más de 45 años trabajando mucho por el sector y haciendo cosas buenas, que como en todas partes se habrán equivocado, ¿vale? Pero donde hay que estar en este momento es en la mesa de la negociación. Y esa mesa de la negociación, en el tema de la agricultura y la ganadería, se juega ya no solamente en el país de origen, en España, sino que se juega en Bruselas. De ahí que sea tan importante en este momento lo que se va a decidir el 9 de junio. Sí, a ver, yo creo que el agricultor y el ganadero aragonés, vamos a hablar de ellos, puesto que son noticia por sus movilizaciones, están muy presionados, están en un mal momento, hay una crisis clara, ¿no? Están sufriendo una bajada de precios, están sufriendo pérdidas, hay una sequía galopante, hay una presión tremenda de Marruecos, hay una competencia desleal, hay que decirlo así, de otros países, y hay un bloqueo de Francia. Aquí, cuando nos llenamos la boca con el librecambismo y con Adam Smith y con la disolución de las fronteras, se nos olvida que los agricultores franceses no opinan igual, y hacen una barrera política, presionan a su gobierno para que los productos españoles no entren o entren a cuentagotas, con lo cual los beneficios por ese lado pueden disminuir. Yo creo que el Estado español realmente es un Estado muy, muy, muy impositivo. Hay muchos autónomos que están pagando, o estamos pagando, cerca del 50% de nuestros beneficios. Esto es un auténtico disparate y es una auténtica barbaridad, y hay que bajar los impuestos en general a todos los autónomos y sobre todo pequeños empresarios y a los agricultores en general. En ese sentido, este tipo de asociaciones yo creo que tienen toda la razón, absolutamente toda la razón, porque si el Estado español estuviese recaudando para mejorar los servicios de verdad, todos los servicios, todos seríamos los primeros en colaborar, pero es que no es así. Es que los servicios públicos están deteriorándose en España, y eso que se ha incrementado, yo creo, que la recaudación pública, ¿no? Bueno, tampoco olvidemos que el sector agricultura-ganadería tiene una suerte de política comunitaria muy favorable, muy beneficiosa. Es decir, ¿en qué sector, y María Jesús nos lo puede decir, en qué sector de la economía hay una figura como la PAC? Sí. No hay en otro sector una figura como la PAC. Es decir, y entiendo las dificultades, y entiendo temas de despoblación, y entiendo de todo. Pero yo insisto, estamos ante empresarios, y por lo tanto, pues yo pediría que asegurasen más las cosechas, que vemos unas cifras muy bajas, y que procurasen otras cuestiones para mejorar los niveles de producción. A mí me parece que hay algunas reivindicaciones que son justas, que se tienen que negociar en Europa. Ni siquiera Aragón, ni siquiera España tenemos un poder suficiente como para poder sacar esto adelante, y por eso creo que las elecciones europeas son unas elecciones muy importantes, donde luego hablaremos de esto, me imagino, que no se presenta ni Sánchez ni Feijóo, ninguno de los dos, pese a lo que nos están haciendo creer a todos los ciudadanos, no se presenta ninguno de las dos. Pero lo importante es eso, saber, por ejemplo, en política agraria, hacia dónde queremos ir.
hacia dónde queremos ir, y cada partido tiene su idea y su Claro, fundamento. pero que lo hemos comentado en otras ocasiones en esta mesa. Hay un tema que salió hace unos meses, me parece que era a finales de enero, febrero, cuando empezaron a movilizarse, que hablábamos por primera vez o comentábamos por primera vez en alto el tema de las cláusulas espejo. Eso sí que es muy complicado, y aquí sí que lo hemos reivindicado, y yo lo sigo reivindicando. Es decir, Europa no se puede permitir tener una medida, un rasero para el agricultor, el ganadero europeo, y otro para el marroquí o para el brasileño o para el indio, porque claro, ¿a qué jugamos? O jugamos en la misma liga o jugamos en ligas distintas, y parece que en ese sentido sí que estamos jugando en ligas distintas. Y también es importante que el propio consumidor sea artífice de este cambio, que cuando vaya a comprar, claro, vea de dónde sale un producto y de dónde sale otro. Claro, no puede ser que además el europeo, el que se ha hecho aquí en el jalón, sea más caro. Porque entonces, ¿qué va a hacer el consumidor que tampoco llega a final de mes? Pues comprar el que viene de fuera, que sale más barato. Entonces, esto es lo que se tiene que hacer, un plan estratégico no a medio plazo, no a largo plazo, de Europa, qué posición quiere en esta materia de agricultura y ganadería, como otras más, como la industria o como la manufactura o como la biotecnología, ¿no? Es decir, Europa, ¿qué pretende económicamente hablando para sus ciudadanos, lógicamente? Bueno, en fin, ya que estamos en el terreno económico y empresarial, rescatamos también algunos apuntes que nos deja el fin de semana, como por ejemplo que nuestra comunidad tendrá otro centro más de tratamiento de datos que se suma a los que ya gestionan Amazon y Microsoft, esta vez con la empresa Vox2Bit, que prevé invertir unos 1.000 millones de euros en una planta que se instalará en Cariñena, en la provincia de Zaragoza. Tiene previsto generar 100 empleos aproximadamente, empleos cualificados, empleos directos, y la empresa tiene ya 30 hectáreas en este municipio y ha pedido al Gobierno de Aragón que califique el proyecto como inversión de interés autonómico para de esta manera agilizar los trámites y de paso obtener la exención de algunos impuestos. Mar Vaquero, portavoz del Gobierno de Aragón. Venimos de unas semanas donde se han anunciado importantes inversiones en materia tecnológica, pero a ello también podemos sumar esas otras inversiones en sectores tradicionales en Aragón, como es la agroalimentación, como es también la logística. Sumamos ya más de 20.000 millones de inversiones. Vamos a ser prudentes porque desde luego estamos ante una nueva inversión 1.000 millonaria. Esta empresa, Vox2Bit, es una empresa española que está haciendo centros de datos en otros puntos del país, como por ejemplo Castilla-La Mancha, con proyectos en Toledo y en Guadalajara. En fin, no es el único proyecto de empresas tecnológicas que se está barajando en el entorno de Zaragoza, porque este fin de semana leíamos, por ejemplo, en el periódico de Aragón, Juan, que Blackstone, que es un fondo estadounidense, también quiere levantar otra área de centros de datos, en este caso estaría en Calatorao. Y venimos a acumular los anuncios que ya hemos ido comentando estos días de atrás, ¿no? Estas semanas de atrás. Bueno, tú sabes que aunque yo no escribo ciencia ficción, me gusta mucho el género y leo bastante. Y esta situación que empieza a vivir Aragón con esta implantación masiva de computadores, de centros de datos, de tecnología punta, de miles y miles de circuitos inteligentes, a más de un neurólogo, a más de un psiquiatra y a más de un escritor le pueden formular la siguiente pregunta: oiga, ¿no estaremos ante el nacimiento de un Internet sintiente, de una inteligencia artificial que de pronto nazca en un lugar como Silicon Valley, por ejemplo, o como Aragón, que tiene esa concentración verdaderamente pasmosa? ¿No generarán todos esos circuitos y computadores un chispazo de voluntad y, por lo tanto, una inteligencia artificial auténtica que compita contra la nuestra? Quiero decir, esto ya es ciencia ficción, lo que estamos empezando a vivir. ¿Qué consecuencias va a tener la acumulación masiva, de este tipo de tecnología? Bueno, pues eso es algo que hay que estudiar desde el punto de vista salarial, pero también desde el punto de vista psicológico. Sí. Para Jesús. Y literario también. Sí, literario. Esto como todo, o sea, lo que tenemos que hacer es centrarlo en espacio-tiempo. Es decir, no viene mañana, claro, y no va a ser pasado mañana tampoco. Porque aquí sí que nos jugamos muchas cosas. Porque es verdad que se produce un efecto llamada. Cuando hay inversión,
la inversión atrae más inversión y luego pues esos efectos colaterales en esta situación yo creo que además son buenos, porque en principio pues mueve la economía, se genera ese ecosistema que tanto nos gusta decir, y ese ecosistema no solamente va hacia lo que son las empresas punteras en inteligencia artificial o en empleo tecnológico, sino mucha empresa auxiliar, que son las que tienen que mover, pues desde mover la tierra para empezar a crear el centro donde se va a instalar esa empresa, mantenimiento, limpieza, servicios auxiliares, etcétera, etcétera. Claro, aquí también hay otra cuestión que tenemos que ser capaces de ir todos juntos, gobierno, agentes sociales, instituciones, que es la formación de los posibles trabajadores, de los futuros trabajadores, y además la atracción de los que están pues en este momento pues en Madrid, Barcelona o Valencia, porque sin trabajadores que además tienen que ser especialmente cualificados, todo esto no se puede llevar a cabo. Entonces, habría, por así decirlo, una generación de un ecosistema que nos pone en el mapa del mundo mundial, donde las primeras captaciones van a ser de empresas auxiliares, que en este momento tienen capacidad y tienen medios y tienen recursos, pero es a medio y largo plazo qué personal necesitamos para tener en marcha esta tecnología. Bueno, yo un poco suscribo vuestras opiniones, ¿no? Creo que Aragón en este momento está de moda, es fruto del esfuerzo de un gobierno anterior y de este gobierno, que este tipo de inversiones no nacen de la noche a la mañana, ¿no? Sino que esto es un esfuerzo de trabajo y bien hecho, de un trabajo bien hecho. No nos olvidemos que la logística, que gran parte tiene que ver con esto, no lo inventó ni el Partido Socialista ni el Partido Popular. La logística la inventó César Augusto cuando descubrió que Zaragoza y Aragón era un buen sitio para este tipo de cosas, y de hecho aquí se instalaron los romanos y fue por algo y con buena idea. Bueno, yo creo que es una muy buena noticia. Esto genera optimismo, genera confianza, genera autoestima, y eso es muy importante para una comunidad autónoma con un territorio muy amplio y una población muy pequeñita, que muchas veces nos hemos sentido pues abandonados y dejados un poco a nuestra suerte, ¿no? Yo creo que Aragón se está consolidando como un núcleo empresarial importante, como un núcleo de logística muy importante, no solo en España, sino en toda Europa y todo el sur, en un círculo y en una punta de diamante de más de 300 millones entre Hispanoamérica, que puede venir aquí también a trabajar, y el resto de Europa, y por lo tanto yo creo que es una muy buena noticia. Eso sí, genera un poco lo que desde la universidad hemos venido comentando muchas veces, ¿no? Nuestros jóvenes, porque hay que esperar, claro, que venga gente de fuera, pero lo importante sería que nuestros jóvenes y los aragoneses fuésemos los primeros que disfrutásemos y trabajásemos en todo este tipo de empresas que están llegando, ¿no? Y la pregunta es eso: tecnológicamente, ¿estamos preparados en este momento para absorber toda la cantidad de puestos de trabajo que pues se vislumbran en un futuro no muy lejano? Esa yo creo que es la pregunta importante, ¿no? Estamos en fase de reforma de planes de estudios, de nuevas titulaciones, y yo creo que... Bueno, el rector de la Universidad de Zaragoza nos avanzaba el viernes pasado algunas ideas, ¿no? Es que es muy importante la colaboración, María Jesús, ¿verdad? Sí. La colaboración empresa-universidad yo creo que es una cosa fundamental, y nuestros jóvenes, chicos y chicas que formamos en la universidad, yo creo que aparte de las carreras tradicionales, que por supuesto deben existir y ahí seguirán, pero yo creo que tenemos que plantearnos nuevos horizontes, porque como tú decías muy bien, María Jesús, esto no es una cosa de 3 meses, 4 meses, sino que esto es una cosa de años, ¿no? Y por lo tanto yo creo que todavía estamos a tiempo de replantearnos un poco qué queremos con nuestros estudiantes, y ahí sería importante esa labor. El asunto lo leíamos este fin de semana, sin ir más lejos, en algunos diarios nacionales, por ejemplo en El Confidencial, que publicaba una información que titulaba: el desembarco de Amazon en Aragón y otras inversiones, ¿no? Descoloca a Cataluña. Esa inversión no está llegando a nuestra comunidad vecina, ¿no? Sí a otras, sí, por ejemplo, a Aragón, a Castilla-La Mancha, a la Comunidad de Madrid incluso, ¿no? Pero a Cataluña. Aquí, perdona, Juan, y me habéis oído decirlo siempre, pero no por eso lo vuelvo a repetir. Aragón, primero, le ha costado arrancar y creerse que tenía potencial. ¿Vale? Eso una. Pero después nosotros siempre hemos dicho, desde CEPIME y desde el resto de organizaciones empresariales y otros agentes sociales, que Aragón tiene, con respecto a las comunidades vecinas, un intangible,
que es el diálogo social y la paz social que promueve ese diálogo social. Y eso siempre lo hemos puesto en valor y creo que es intangible, es el que ahora los inversores lo están viendo. Tenemos amenazas, por supuesto, pues tenemos el 10% del territorio y no llega al 3% de la población. Eso es una amenaza. Pero también tenemos esa fortaleza de que somos un territorio donde hay un intangible, como os decía, que es el diálogo social, donde no nos hemos caracterizado por huelgas salvajes o bueno, somos fruto del diálogo, somos fruto del consenso, donde se firman convenios colectivos y, bueno, ¿qué otra debilidad tenemos? La apuntabas tú, Ángel. Tenemos la debilidad de que no tenemos en este momento estudiantes formados que serán los futuros trabajadores. Ahí sí que me consta que el gobierno está haciendo una labor junto con UNIZAR y con San Jorge para en los próximos años fortalecer junto con formación profesional, no me olvido de la formación profesional, esas estudios STEM, esos estudios en tecnología, donde además es muy importante que no se pierda ni un ápice de talento. Y estoy hablando de que esas vocaciones STEM se tienen que dar también en el ámbito de los chicos y de las chicas, que eso es muy importante. Sí, bueno, en lo que es la historia contemporánea de España hay algunos elementos absolutamente falsos, ¿no? Uno de ellos es que el País Vasco y Cataluña son superiores técnicamente, científicamente, laboralmente. Esto es absolutamente falso. Esas comunidades se han desarrollado en mayor medida porque primero el Estado de Franco y luego los sucesivos gobiernos democráticos de la transición han aportado ingentes cantidades de dinero público para construir sus infraestructuras y para dotar sus empresas. En cambio, a Aragón se le ha machacado, hay que decirlo así, durante el franquismo y sobre todo durante la transición. Entre el año 80, cuando se nos niegan las competencias, y el año 2000, son 20 años donde a Cataluña se le suministra todo tipo de dinero público y se le niega a Aragón y a otras comunidades, por supuesto, las del 143. A pesar de todo, Aragón hoy es líder en muchas de los sectores que estamos hablando, en logística, por ejemplo. Oye, no querrá decir que a lo mejor Aragón es superior, tiene más capacidad, más fortaleza, más carácter, más historia que estas comunidades supuestamente superiores. Yo creo que Aragón está muy por encima de muchas de estas comunidades y lo está demostrando ahora. Lo estamos demostrando cada uno de nosotros en nuestro día a día con muchos menos medios, pero con mucha más capacidad. Esto habrá que empezar a ponerlo también en la mesa del gobierno español, me refiero, para que vayan repartiendo con justicia los presupuestos nacionales que nunca benefician a nuestra comunidad. Guardo los últimos minutos de esta primera parte de la tertulia que ponía yo precisamente la mirada en Cataluña para que comentemos. Esto viene de la semana pasada, del final de la semana pasada, pero además del recurso de inconstitucionalidad que va a interponer el gobierno de Aragón, las Cortes de Aragón también parece que van a hacer lo mismo en las próximas semanas. Eso es lo que anunciaba el viernes el presidente Jorge Azcón. Yo espero que las Cortes de Aragón voten muy pronto la posibilidad de que no solamente sea el gobierno de Aragón representando a los aragoneses, sino que sean las Cortes de Aragón las que también interpongan ese recurso de constitucionalidad para poder parar lo que es, sin ningún género de dudas, el ataque más grave que ha tenido nuestra democracia en los últimos años, que es la ley de amnistía. Ángel Luis, ¿qué os parece la cascada de recursos que vemos que enfrenta ya la ley de amnistía? Hay que añadir además, no lo hemos comentado tampoco, pero especialmente llamativo seguramente el del socialista Emiliano García Paje, ¿no? Sí. Bueno, Castilla-La Mancha. Yo creo que de todos los que tienen legitimación para recurrir al Tribunal Constitucional ya solo queda el defensor del pueblo, porque todos los demás ya han anunciado que van a presentar un recurso de inconstitucionalidad. Me parece bien. Quiero decir que yo de verdad estoy deseoso de que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre este tema. Es decir, todos tenemos nuestra opinión, juristas y no juristas con el mayor exponente, que diría el mínimo común múltiplo, y yo creo que es hora que el Tribunal Constitucional nos diga de una vez cuáles son esos roces constitucionales, si es que los hay, y que se pronuncie sobre la legalidad constitucional de esta norma. El informe de los letrados de las Cortes pues me parece muy sólido, me parece un informe bien fundado, bien argumentado, además incidiendo, lo comentabas Javier, lo comentaba Juan y lo comentaba María Jesús, en nuestros temas vecinales con Cataluña. Quiero decir que la situación que tiene Aragón por la vecindad con Cataluña no es la misma que pueda tener una comunidad autónoma como a lo mejor Andalucía o Canarias. Es decir,
nosotros tenemos muchos temas en común, donde el principio de igualdad constitucional del artículo 14 sí que puede tener una incidencia en aspectos que influyan sobre la comunidad autónoma de Aragón. Y bueno, los ejemplos que hemos tenido encima de la mesa son muchos. Tenemos temas sanitarios comunes, hemos tenido problemas con los Juegos Olímpicos, tenemos un tema del trasvase que siempre está ahí encima de la mesa. Quiero decir que Aragón tiene una situación especial, y eso es verdad, con respecto al tema de la amnistía y al tema de Cataluña, y lo tiene de verdad. Luego, bueno, pues ahí incidió las Cortes también en otro de los principios que el Tribunal Constitucional se tendrá que pronunciar, porque me parece de los importantes, que es el principio de separación de poderes. Es decir, ¿puede las Cortes o puede el Ejecutivo suplantar las decisiones del Poder Judicial sobre determinado tipo de delito? Bueno, ahí lo dejo en el aire. Quiero decir que yo espero de verdad que sea el Tribunal Constitucional, porque al igual que hay juristas, y muy buenos juristas, que han opinado que esta norma es inconstitucional, y tenemos muchos informes, pues hay otros juristas, sin embargo, que sí que le ven cabida en la Constitución, sí que ven que no hay una prohibición absoluta en la Constitución española para que quepa esta figura, con lo cual es un tema que está abierto, y yo espero que el Tribunal Constitucional se pronuncie. Lo de García Paje, bueno, pues está descontado. Quiero decir que yo creo que eso forma ya parte de las reglas del juego, que García Paje, y si Lambán hubiese podido, pues probablemente también en Aragón hubiésemos tenido pues algún tema, lo mismo que ha hecho García Paje. Y bueno, pues las relaciones entre Sánchez y García Paje yo creo que no estarán invitados al cumpleaños de uno y otro, me da la sensación. No son amigos del parchís. Pues, bueno, yo efectivamente también tengo ganas de que esto llegue al Constitucional y que sea el Constitucional el que se pronuncie, pero me imagino que ese no será el último recorrido. No. Esto llegará a Europa y será finalmente Europa quien nos diga este desaguisado cómo lo arreglamos. Lógicamente, además por la propia composición del Tribunal Constitucional. A mí la Constitución, que soy de las que en su día se la leyó, porque además me tocó estudiarla en Derecho, claro, o sea, ¿os acordáis? Es de las primeras, ¿no?, de las que inauguró. Yo fue la primera votación que hice, y desde entonces no he fallado ningún día a mi derecho como ciudadana a votar. Entonces, sí que recuerdo, porque además eso era un debate que se produjo en la universidad, si cabía o no cabía el indulto. Yo me acuerdo de esa cuestión. Y nuestro profesor de Derecho Político, que era Nasarre, que además fue el famoso con el que el golpe dijo Nasarre, y ahí entraron, que iban por la N, pues ese era mi profesor. Pues este hombre nos decía que en la Constitución cabía el indulto individual, pero nunca el indulto colectivo, que ese no cabía. Yo me quedé con eso, ¿vale? Y bueno, pues mi sorpresa ha sido que por lo visto, pues aquí ha habido una pequeña modificación de la Carta Magna sin que nos hayamos enterado. ¿Veis pertinente que desde las Cortes también se presente o se intente plantear un recurso? María Jesús, Juan. Yo absolutamente. Y fíjate, el servicio jurídico de la Cámara nuestra lo que dictamina, estima que existen argumentos jurídicos, y leo textualmente, que fundamentan la legitimación de las Cortes de Aragón para impugnar la ley orgánica de amnistía. Ese conjunto es inconstitucional, dice nuestro servicio jurídico, porque la amnistía no se encuentra prevista expresamente en la Carta Magna y solo podría aprobarse previa la reforma de esta. Es que es absolutamente lógico. Además, durante su tramitación, dicen nuestros expertos, se han cometido infracciones del procedimiento legislativo de tal magnitud que han alterado el proceso de formación de voluntad en las cámaras, además de haberse privado a los ciudadanos aragoneses de pronunciarse en el oportuno referéndum de la que debería haber sido, en su caso, una propuesta de reforma de la Constitución. Yo creo que es un informe absolutamente impecable. Decía Ángel que no ha operado todavía el defensor del pueblo. Bueno, vamos a lanzar el guante al Justicia de Aragón también, porque yo creo que son los únicos que quedan. Se lo hemos puesto en bandeja. Los demás ya están todos. Exactamente. Y luego, porque como llevamos tiempo diciendo en esta tertulia y en otros sitios, en Aragón en concreto, se está quebrando el principio de seguridad jurídica.
Desde el punto de vista empresarial, social, económico, que se quiebre el principio de seguridad jurídica y el principio de igualdad de todos los españoles en el territorio, creo que es muy importante. Ángel, Luis, lo has comentado, es decir, nuestras relaciones de vecindad no son las mismas que relaciones de amigos del país, ¿no? Claro, entonces, claro, lógicamente, y Juan lo ha comentado, el dinero ingente que ha llegado al País Vasco y a Cataluña y no ha llegado aquí, pues eso ha producido pues todas estas cuestiones. Ángel Luis, te dejo el último minuto y medio que nos queda. Bueno, yo no sé si tenéis la impresión que la ley de amnistía hoy, como diría Juan literariamente, es una parte por el todo con Puigdemont. Es decir, hoy se está ventilando qué pasa con Puigdemont. Me da la sensación. Yo creo que es lo que está encima de la mesa. Es decir, que el tema de los otros que pueden ser amnistiados, sí que es verdad que hay una ley que es conflictiva, que es polémica, pero ya nadie habla de esos temas. Yo creo que casi todo el mundo da por hecho y las elecciones catalanas pues quizá han venido a refrendar un poco que en Cataluña esto está un poquito superado. Pero sí que es verdad que el tema Puigdemont está encima de la mesa. Yo creo que hoy las discusiones políticas, los mítines, lo que estamos viendo en la campaña europea, va sobre qué va a pasar con Puigdemont. ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Qué va a hacer el juez que conozca de esto? El delito de malversación queda excluido de la ley de amnistía, incluso con la redacción que le ha dado el gobierno, y por lo tanto no sería beneficiado. Aquí lo que sería de verdad un auténtico shock es si Puigdemont pasa la frontera. Hoy no podría con los camiones, probablemente tendría que esperar hasta mañana. Pero si mañana viene, a ver qué pasa. Yo creo que ese sería el gran bombazo antes de las elecciones europeas, que no creo que vengan. De las elecciones europeas, de si hay que ampliar o no el horario del tranvía y de qué pasa hoy con la Universidad de la Experiencia, hablamos en la segunda parte de la tertulia. En la segunda parte de la tertulia también, como siempre, los mensajes de los oyentes en el 608-578-412, 608-578-412. 9 en punto de la mañana. Así que ahora seguimos con Juan Bolea, con María Jesús Lorente y con Ángel Luis Monge, pero a las 9 actualizamos información. Ahora mismo, ¿dónde ponemos la mirada, Ana? En Mercofraga, que abre este mediodía sus puertas, dando así el pistoletazo de salida a la campaña de la fruta en el Bajo Cinca. Este año se espera una producción total de unos 280 millones de kilos en toda la zona, de los que un 80% irá para la exportación y alrededor de 3 millones de kilos se destinará a la venta directa en Mercofraga. En estos días se recoge cereza o albaricoque, pero a partir del 15 de junio será cuando se recojan los productos estrella de la campaña, que son el melocotón, la nectarina y el paraguayo. Verónica Alins, concejal de Agricultura en Fraga, destaca que es un mercado de kilómetro cero. Con ganas de que empiece ya hoy, el primer día, a las 12, y esperando que todo sea favorable. Bueno, son productores de la zona, se intenta que sea kilómetro lo más cero posible, ¿no? que esté pronto, cuanto antes, en la mesa del consumidor. Por lo demás, el Ayuntamiento de Teruel aprueba hoy en pleno una modificación de créditos para incorporar los remanentes de 2023. Eva Lázaro. Tras tomar conocimiento de la liquidación del presupuesto del año pasado, el dinero que no se ejecutó se incorpora a las cuentas de este año. Y una de esas partidas ha provocado la polémica entre el equipo de gobierno, el PP y el PSOE, la destinada a la restauración de la Cruz de los Caídos, ubicada en la Plaza del Seminario. Por otro lado, en este pleno se aprobará el proyecto para la iluminación monumental del acueducto de los Arcos, el torreón de la Bombardera y la muralla de Teruel. Se van a instalar luces LEDs en forma de proyectores, con líneas también formando rectángulos, y es que en esta zona solo hay alumbrado a nivel de suelo actualmente. El proyecto tiene un presupuesto de casi 450.000 euros y el plazo de ejecución que se marca es de 5 meses. En media hora en Zaragoza está previsto que comience en la audiencia provincial el juicio a una mujer de 72 años como presunta autora de un delito de tentativa de homicidio. Se le acusa de contratar a un sicario en 2020 para que matara a la pareja de su exmarido en La Muela, Lucía Peralta. Un crimen que habría encargado con ayuda de uno de sus nietos, que también se sentará en el banquillo. También lo hará el mercenario al que se le encomendó la tarea de acabar con la vida de la víctima, que era pareja del exmarido de la acusada. El sicario la golpeó con la pata de una mesa, pero no le provocó la muerte, solo algunas lesiones, porque varios testigos impidieron que la agresión fuera más. 2 personas más, otro nieto de la acusada y su mujer, le ayudaron a huir del lugar de los hechos, por lo que también está previsto que se sienten en el banquillo. La Fiscalía pide penas de hasta 9 años para la mujer que ideó el plan y hasta 7 años y 6 meses para el resto. El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, visita hoy los enclaves turísticos de Morillo de Tou y Ligüerre de Cinca, en la provincia de Huesca. Carlos Pérez.
Lo hará acompañado por Manuel Pina, secretario general de Comisiones Obreras de Aragón, y José Juan Arceiz, secretario general de UGT. El pasado viernes ya visitaba la depuradora de La Espuña, donde afirmaba que el Gobierno de Aragón confía en finalizar todas las actuaciones de depuración en el Pirineo antes de 2027. De los deportes, el Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca piensan ya en la próxima temporada. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Tras el empate a 1 de ayer, el conjunto zaragocista ya trabaja en el proyecto de la próxima temporada, en el que esperan estar peleando por la parte alta de la clasificación, algo que no ha pasado en los últimos 4 años. Escuchamos a Víctor Fernández. Crear un equipo potente, poderoso dentro de nuestras posibilidades y que corresponda a lo que la gente nos da en el campo. Entonces, todo va a depender de nosotros, de los profesionales, de hacer bien las cosas y que no se haya una tónica habitual de otro año y otro año y otro año mirando hacia el descenso, que ya está bien. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca empató ayer a 0 ante el Levante en un día de despedidas como la del guardameta Álvaro Fernández o la de Kento Hashimoto, que comunicó a la conclusión del choque su intención de no continuar la próxima temporada. Por cierto, que las eliminatorias de playoff de ascenso a Primera División serán Real Oviedo Eibar y Sporting de Gijón Español, mientras que la Amorebieta es el cuarto equipo que desciende. Además, el fin de semana nos deja la eliminación del Full Energía Colo-Colo del playoff por el ascenso a Primera, el empate a 1 entre Ebro y Cuarte en el partido de ida de la eliminatoria por el ascenso a Segunda Federación y una nueva edición de la Jamón Cup en Calamocha que dejó como campeón al Real Betis. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, un lunes que va a ser tranquilo en la depresión del Ebro, pero traidor en el norte de Huesca y en Teruel, básicamente porque en esas comarcas, tanto de Teruel como del norte ostense, el sol va a ser dominante esta mañana, pero esta tarde no. Esta tarde tendremos chaparrones y tormentas. Las más fuertes van a caer entre el Matarraña, también el Maestrazgo y Gúdar-Jabalambre, así como entre el Sobrarbe, la Ribagorza y el norte del Somontano. De forma localizada habrá alguna granizada. También van a llegar a afectar esas tormentas al sur de Zaragoza, básicamente ya en la comunidad de Calatayud o ya en la cabecera del río Huerva. Como decíamos, cerca del Ebro, un tiempo más tranquilo, más caluroso, esperando a una semana en la que la cosa se va a ir caldeando. Mañana mismo ya vamos a tener una subida de la temperatura. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. Aquí seguimos con Ángel Luis Monge, con Juan Bolea y con María Jesús Lorente en el tiempo de tertulia. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué plan tienes hoy, Ángel Luis? Pues hoy, no muy edificante, revisión de exámenes en el primer momento, que es lo peor que puede hacer un profesor, y eso que, yo soy un profesor muy generoso en las calificaciones, y tendré poca clientela. Y luego prepararle la clausura de mañana de Zaragoza de la Universidad de la Experiencia, que mañana cerramos curso, pasado nos vamos a Teruel, y así seguimos la ronda. ¿Y qué balance hacemos de este año? Bueno, pues ha sido, yo creo que un año espléndido, ¿no? Un año muy satisfactorio. Tenemos más de 3.000 alumnos por toda la comunidad autónoma de Aragón. María Jesús es una de nuestras excelentes profesoras, que estuvo en Jaca con gran éxito de público y crítica. Y abrimos, la noticia yo creo que el año que viene abrimos sede nueva, Tauste. Va a ser la sede 20 de la Universidad de la Experiencia. Y con un elenco de profesores magníficos, más de 300 cursos, conferencias y actividades docentes, y bueno, a plena satisfacción. Yo creo que la Universidad de la Experiencia goza de buena salud, y yo siempre digo que la universidad no solo tiene que ocuparse de nuestros estudiantes de 20 años, que es una cosa muy importante, sino que tiene otra misión, que es la formación continua a lo largo de la vida, que eso no podemos olvidarlo, que es una de las tareas que tiene la universidad, y que hasta ahora quizá no ha sido una de las cuestiones que más relevancia ha tenido, ¿no? Pero yo creo que hoy la población tiene ganas de aprender, tiene ganas de saber, tiene ganas de salir de casa y recibir cultura, y por lo tanto, bueno, yo creo que este es uno de los proyectos que se está consolidando en Aragón y que para mí ha sido un verdadero orgullo dirigirlo estos 4 años. Estoy muy contento. Bueno, en esa vocación, digamos, de formación continua, hay que decir, baja el telón la Universidad de la Experiencia, mañana lo sube la prueba de acceso a la universidad, y luego viene todo lo que viene de formación con los cursos de verano de la universidad. Claro, bueno, los más antiguos de toda España, ¿no? Yo creo que los cursos de verano que dirige primero la vicerrectora Yolanda Polo con gran acierto y luego Carmen Marta, que es una excelente profesional, pues la verdad es que solo hay palabras de satisfacción de la universidad y de lo que hace en esa formación cuando acaba el curso, digamos el periodo normal, el periodo escolar, que tiene también 20 sedes por toda la comunidad autónoma de Aragón,
y con unos primeros espadas que dan las charlas y conferencia, que es una verdadera maravilla. No se puede dejar de ir a Jaca en verano, ¿eh? No se puede por muchos motivos. Bueno, 9 y 8 minutos de la mañana, hecho este inciso. Decíamos en la primera parte de la tertulia, vamos a debatir sobre si hay que ampliar o no los horarios del tranvía. Recordamos que viene de la semana pasada también que Zaragoza va a estudiar esa posibilidad de ampliar el horario del tranvía en vísperas de festivos y de fines de semana hasta la 1:30 de la mañana. Esperanza, esto se aprobó la semana pasada, el jueves, en el pleno del ayuntamiento, ¿no? Sí, y la petición la hizo Vox, que planteó una moción que recibió en una foto inusual el apoyo de la izquierda de Partido Socialista y Zaragoza en Común. Su argumento, que para zonas como Valdespartera o Parque Goya los servicios que se prestan en la actualidad son insuficientes. Niegan la mayor desde el equipo de gobierno y añaden además que ampliar horarios podría costar, según sus cuentas, entre 105.000 y 300.000 euros. Vamos a escuchar a David Flores, concejal de Vox, y a José Miguel Rodrigo, concejal delegado de Movilidad. Es algo que se demanda mucho, sobre todo desde barrios periféricos como puede ser Parque Goya, como puede ser el Actur, como puede ser el barrio de Casablanca, como puede ser Valdespartera, y pensamos que sería una medida muy positiva. La moción que presentan es una moción que es oportunista, es populista, parece beneficiosa para la ciudadanía, pero en realidad es signo de una grave irresponsabilidad. Implicaría un coste adicional en el servicio de entre 105.000 y 315.000 euros al año. Ahora, en cualquier caso, después de haber recibido esa moción, el apoyo de la mayoría de la corporación, el ayuntamiento tendrá que estudiar la propuesta. Vamos a recordar, Esperanza, servicios disponibles ahora mismo y ¿qué es lo que nos podemos encontrar en otras capitales? Pues hoy por hoy en Zaragoza el tranvía circula hasta la 1:20 de la mañana y luego a partir de la 1 hay un servicio de Buobús, de bus nocturno, durante toda la noche. Si abrimos el foco, ¿qué sucede en otras ciudades, en otras capitales españolas? En el caso de Madrid, el metro circula todos los días hasta las 2 de la mañana. En Barcelona el servicio es ininterrumpido los sábados, mientras que viernes y vísperas de festivos hasta las 2, el resto de días hasta las 12. Hasta más tarde llega en Valencia, que circula hasta las 3 de la mañana los viernes, sábados y vísperas de festivo. El resto de días el servicio es más corto, es hasta las 10. Y otro ejemplo, en Bilbao el horario es ininterrumpido los sábados en horario de invierno y esto se amplía en verano a los viernes y vísperas de festivo. Bueno, pues con todo este mare magnum de ideas, vuelvo al debate. Juan, empiezo por ti. ¿Con esto de alguna manera consideráis que se da respuesta a las necesidades de la ciudad? Hay que recordar que, claro, evidentemente el tranvía no llega a toda la ciudad, llega a una parte de la ciudad. Es decir, no se cubre todas las necesidades que hay. Hay que apostar por esto, hay que apostar por el autobús nocturno, hay que apostar por otras cuestiones. La inversión es una inversión verdaderamente necesaria. Hablamos de hasta 315.000 euros al año. Juan. Sí, a mí me ha parecido mucho ese dinero para ampliar un tramo. Estamos hablando de 40 o 50 minutos, ¿no? Con respecto al horario habitual. Me parece excesivo, pero bueno, los concejales sabrán. Yo creo que es necesario. Hay una demanda y hay un cierto acuerdo político raro, ¿no? En nuestro ayuntamiento, porque evidentemente pues mucha gente sale a cenar jueves, viernes, sábado y tiene complicado volver a sus domicilios, pues porque hay pocos servicios, porque hay pocos taxis también, y porque si te coge mal tiempo, frío, bueno, pues puedes tener una noche bastante desagradable, ¿no? Yo creo que no costaría nada ampliar ese horario, incluso un poco más, ¿no? Para prestar un servicio evidente a muchos zaragozanos que salen a cenar los fines de semana. No, yo es que totalmente de acuerdo. Lo que tenemos que promover es que la gente, efectivamente, aquí no coja el coche. Porque si coge el coche, pues además eso, estamos viendo que luego hay más accidentes, ¿no? Y como muy bien decía Juan, pues el viernes o el sábado sales y quieres divertirte, quieres salir y quieres tomar una copa. Entonces, una ciudad que quiere ser la cuarta ciudad de España, yo creo que tiene que tener esto de alguna manera medido y de alguna manera puesto a disposición de los habitantes. Yo estoy un poco también de acuerdo contigo, Juan. Esto de 300.000 euros, ¿de dónde sale? ¿No? Porque no sé el coste hora ni por cuánto se ha multiplicado, ¿no?
pero a lo mejor luego el rendimiento, incluso aunque fuera así, el rendimiento que tú le vas a sacar a esa circulación de esa movilidad, de ese tranvía, yo creo que no en el primer año, pero en el segundo y el tercer año seguro que recuperas, tiene retorno, ¿no? Y sobre todo porque muy bien decíais que no toda la ciudad tiene no por toda la ciudad pasa la línea 1 del tranvía, y no estamos hablando aquí de abrir la línea 2, pero se descongestionarían otras líneas de autobús que podrían dar servicio a esas paradas que vemos los sábados por la noche de gente joven y no tan joven, yo insisto en esto, en las paradas, y sobre todo que Zaragoza no es una ciudad agradable para estar a las 12:30, 1 de la madrugada en una parada de autobús. Totalmente de acuerdo. ¿Qué cosas tiene la política, verdad? Yo creo que si el Partido Popular estuviese en la oposición sería el primero que pediría probablemente la ampliación. Quiero decir que es que me parece lógico, sensato y natural. Una ciudad donde efectivamente la movilidad es una de las cuestiones que está encima de la mesa y hay diversas posiciones. El Partido Popular ha tenido que ceder a las exigencias de Vox porque si no le salía los números para aprobarla, pero es verdad, estamos ante una ciudad donde la gente quiere salir, la gente quiere divertirse. Los restaurantes en fines de semana los tenemos afortunadamente a tope, se mueve la economía y eso tiene que venir acompañada con la comodidad que pueda tener un usuario, como decía María Jesús. Me da igual que los chicos de 17, 18, 19 años, que la gente ya un poco más madurita, que salimos a tomar una cerveza o que nos vamos a cenar con los amigos un fin de semana, ¿no? Hay determinadas zonas de la ciudad donde coger un taxi y no quiero decir que no estén suficientemente dotados, tendrán sus números y eso es lo que dará, quiero decir que no hago ninguna crítica, pero sí que es una realidad que coger un taxi a determinadas horas de la noche en la ciudad de Zaragoza y según en qué zonas, pues es una verdadera aventura, es una cuestión muy complicada, muy difícil, y además que se dan esas cuestiones de que, no sé si lo habéis vivido alguna vez, que tú estás esperando un cuarto de hora y alguien se adelanta 4 metros para la izquierda y te para el taxi. Bueno, yo utilizo el servicio de taxi. No, pero me he acordado de un tema que ocurrió. Yo lo viví porque mi hija entonces era la que salía por las noches y nos teníamos que turnar luego a recogerla. Y fue el Buobús cuando se puso en marcha, que también hubo muchísima resistencia y que sí, que sí no, que y bueno, yo como madre usuaria, bueno, a mí, yo cuando decía a mi hija esto, y digo, Paula, el primer bus que veas, en ese te subes. Dejé de ir a buscarla. Claro, ya tenía 16 y medio para 17, pero nos facilitó la vida el que pusieran ese servicio. Y también generó polémica el poner ese servicio, si va a haber problemas, si la seguridad o no la seguridad de los conductores. Y es un servicio que funciona a las mil maravillas. Y cuarto, las 9, vamos a ir de lo más local a lo más global, porque tenemos elecciones europeas. Esta semana, en fin, va a ser una semana, hoy último día de encuestas, va a ser una semana en la que vamos a ver exponerse mucho. Ya no a los candidatos que decías antes, Ángel Luis, sino a los que no son candidatos, pero quieren que veamos como candidatos. Sí, de todo, hay de todo. La verdad es que esta semana pusimos la semana pasada, si os acordáis, la canción de Europe, el final de la cuenta atrás, y yo creo que estamos en ese momento. Bueno, pues yo creo que va a ser unas elecciones donde Partido Popular y Partido Socialista van a sacar los dos buenos resultados a costa de que otros partidos en más de los extremos, unos a la derecha y otros a la izquierda, pierdan presencia y no saquen tan buenos resultados como pues a lo mejor hace 3-4 años podía ser previsible. La polarización yo creo que es una realidad que está, de hecho es la palabra del año, no nos olvidemos, ¿no? La polarización es una cuestión que está ahí y que hace que los dos partidos mayoritarios vayan a sacar unos números más importantes. Los argumentos, bueno, están claros. El Partido Popular tiene la campaña hecha con la ley de amnistía, con la mujer de Pedro Sánchez y con el caso Koldo. Insisto, y a mí me da pena porque yo no he oído debatir de sanidad europea, de agricultura europea, de consumo en Europa, de medio ambiente en Europa. De los problemas de agricultura y ganadería. Sí, exacto. Yo este fin de semana hice un ejercicio con unos amigos para que me dijeran quiénes eran los candidatos europeos. Sí. Y cero,
Nada. Feijóo, Sánchez, y tú decías, a ver, que estamos hablando de las europeas. No se presentan, claro, y por lo menos la cabeza, ¿no? De por lo menos el Partido Popular y el Partido Socialista, pues... y cuando yo les decía, pues fulanita y menganita, porque además son dos mujeres... pues esas son las que van a Europa. O sea, hay un desconocimiento porque yo, fíjate, creo que la gente a las europeas vota en clave nacional. Sí. Vota lo que está viviendo. Esto es un plebiscito a Sánchez. El Partido Popular es lo que quiere, un plebiscito a Sánchez. Sí. Y entonces no le damos la importancia que efectivamente tiene el que haya unas personas u otras en el Parlamento Europeo. Bueno, teniendo en cuenta además que van a estar muy bien remunerados, porque cada eurodiputado sale la cosa a 8.000 al mes. Yo creo que es un sueldo que no está mal, ¿verdad? Y que debería justificar una campaña un poquito más personalizada, un poco más seria, que nos cuente este señor que va a vivir los próximos 5 años como un raja, qué es lo que va a hacer por su comunidad, por su país, qué proyectos tiene, en qué nos va a beneficiar. Porque yo a ese señor le votaría, pero como no sé qué va a proponer, no sé qué exactamente para qué quiere mi voto, pues a lo mejor no le voto y a lo mejor no voto a ninguno, porque yo no voy a entrar en ese juego bipolar. Yo no soy bipolar, no soy de ningún rebaño. Yo soy un señor independiente, como un porcentaje muy alto de los españoles que no vamos a jugar a este juego. Oiga, son elecciones europeas. Aquí no se está examinando usted para unas primarias. No, vamos a hablar de Europa. Y si no, pues no me va a convencer usted y no va a conseguir mi voto. Trabájeselo y sobre todo los candidatos aragoneses. Si invitásemos aquí, lo decía ahora María Jesús, a los eurodiputados que hemos tenido, no los conoce nadie. Estoy hablando desde el año 80. Y si pusiesen en la mesa lo que han hecho durante estos 30 años, en fin, me callo. ¿Va a haber mucha gente que se quede en casa o que se quede tomando el vermú, pero que no vaya a votar? Bueno, yo creo que va a haber más participación que otras, pero precisamente no por el tema europeo, ¿eh? O sea, no nos confundamos. Es decir, la PAC no va a estar en la conciencia de la noche antes de ir a votar en los ciudadanos. Es decir, que la gente va a seguir durmiendo, no va a perder el sueño por eso, ni en consumo, ni en medio ambiente. Hemos conseguido, de verdad, en España, no sé lo que pasará en otros países, ¿no? Que también probablemente las elecciones europeas no es lo que se ventila. En Francia estamos viendo que hay Le Pen sí, LePen no, en Italia malo en sí, malo no. Es en clave nacional. Claro, se está votando en clave nacional. Y es una pena, ¿no? Para los que creemos en Europa y de los que, pues yo, mi tesis doctoral en el año 90 la hice sobre una figura societaria europea, comunitaria. Quiero decir que yo he sido un europeísta convencido desde muy jovencito y me da mucha pena precisamente esto, ¿no? Que se vote en clave nacional. Ayer en el meeting, pues me parece bien, pero era el debate sobre había una EBAU general en España o no había una EBAU general en España. Que me parece un buen debate, pero no para unas elecciones europeas. Terminamos. Y 20. Banda sonora del día y mensajes de oyentes. Just an alley creeper, light on his feet. The young fighter screaming, with no time for doubt. With the pain and anger, can't see a way out. Ha elegido esta mañana Ángel Luis Monge. Ángel Luis, ¿qué has elegido y por qué lo has elegido? Bueno, esta es la canción con que se despierta Puigdemont todas las mañanas. Lo quiero todo y lo quiero ahora. Yo creo que es el tema que tenemos hoy encima de la mesa. No creo que Queen no podía haberlo hecho mejor que pensando en Puigdemont. Es decir, nos hemos levantado con que o soy presidente o César o nada, ¿no? O soy presidente o derribo el gobierno de España. Bueno, este es otro debate que algún día sacarás, me imagino, aquí también, Javier, de qué es lo que tiene que hacer Pedro Sánchez. Quiero decir que llega un momento que lo que no puede ser, y ahora referéndum, y ahora y ya que se retire a su casa, porque aunque haya ganado las elecciones, el bien común está por encima, y el bien común soy yo, por supuesto, diría Puigdemont, el bien común soy yo. Lo habíamos entendido. Entonces yo creo que esta canción de Queen le va al pelo, lo quiero todo y lo quiero ahora. Bueno, la
La que no es que lo quiera todo, sino que lo tiene todo y lo tiene ya, es la candidata oficialista Claudia Sheinbaum, que va a ser la primera mujer presidenta de México después de haber obtenido, pues en fin, no todo, pero sí mucho, el 60% de los votos en las elecciones que se han celebrado estas últimas horas en México. Me ha estado contando nuestro corresponsal en México, Miquel Alcázar, que, en fin, con la lentitud habitual del recuento del proceso, pero que a eso es a lo que apunta ya el escenario electoral o postelectoral, con una cierta sorpresa, no tanto en la victoria de Claudia Sheinbaum desde el punto de vista de la presidencia, pero sí cómo va a quedar configurado el Poder Legislativo. El jueves, que tenemos tertulia internacional, hablaremos con Miquel y seguro que nos lo explica maravillosamente bien. ¿Qué te cuentan los oyentes en el teléfono 608-578-412? Esperanza. Pues mucho y variado. Sobre el tranvía, Marta nos dice, se podría alargar un poco, quizás hasta la 1 de la madrugada. Para aquellos que vivimos en los extrarradios nos sale carísimo un taxi si no estás cerca del búho o no quieres esperar media hora que llegue, o de recorrido una vez que lo coges. El tranvía es un medio de transporte muy cómodo y eficaz en tiempo. Marisa también le parece buena idea ampliar el horario en esos días que dicen que proponían desde el ayuntamiento. Sobre las reivindicaciones agrarias y la ganadería, Nunila, hablamos de un mundo globalizado y de competencia desleal, de acuerdo. Podemos vivir con un mueble viejo y con ropa vieja también, y si hablamos de empresarios podemos decir que si no les funciona el negocio que cierren, de acuerdo, pero, dice ella, no podemos vivir sin comida y aunque sea sana, sus reivindicaciones son la garantía de nuestra alimentación. Patri también dice sobre este tema, el agrario, se pone mucho el foco en Marruecos, pero muchos empresarios del sector de la horticultura están produciendo sus productos en este país para abaratar costes. Cuando la economía familiar es complicada, añade, no se pueden comprar judías a 3 euros el kilo o cerezas a 5 euros el kilo, se compra lo más económico. Y un apunte, a ver qué os parece, Miguel Ángel Sierra nos dice que si recordamos, en 2001 Steven Spielberg ya situó Zaragoza como capital tecnológica del mundo en su película Inteligencia Artificial. Pues mira, yo no recordaba eso. No, que va. Bueno, va a pasar como los Simpson, ¿no? Que son que predicen casi todo. Menos el monorraíl, que Dios quiera que no llegue. ¿Te despediste ayer de Golsur o no, Ángel Luis? Sí, hice una reflexión porque, vamos, lo que hemos vivido allí, madre mía. Yo soy de los zaraguayos, ya empecé yo con mi padre y tal, aquello, bueno, era espectacular. Y, por cierto, felicitar a Dominicos Infantil de balonmano. Sí, subcampeón de España. Que no es moco de pavo ni moco de avestruz, que diría el castizo. O sea que yo creo que un colegio como Dominicos, que esté a ese nivel, entiéndase que es el mío, claro. Pero con mucha tradición balonmanística, ¿no? Yo estoy muy contento, Dominicos, muy orgulloso. Seguro discutís con los de Maristas siempre, en balonmano. Pero Maristas ya está un escalón. Ya, bueno. En fin, que vaya bien la mañana. Buen día, buen lunes, Ángel Luis Monge, Juan Bolea, María Jesús Lorente, que vaya bien. Gracias. Adiós. Buena semana. Podcast.com y disfruta de nuestros contenidos, donde y cuando quieras. Oregón Radio. Sales por la calle y hay podcast por todos. Sí, por todos lados, salen como champiñones. Historia de Aragón. Qué tema tan interesante, tan mediterráneo. Esta vez nos vamos a ir hasta el Abismo. Nos juntamos hoy, mesa de expertos, como siempre. Entra y sumérgete en un mundo repleto de podcasts en nuestra aplicación móvil o en aragonradiopodcast.com. Crear un equipo potente, poderoso dentro de nuestras posibilidades y que corresponda a lo que la gente nos da en el campo. Entonces,
todo va a depender de nosotros, de los profesionales, de hacer bien las cosas y que no se haya una tónica habitual de otro año y otro año y otro año mirando hacia el descenso, que ya está bien. Bueno, ahora yo creo que es un poco pronto hablar de futuro de jugadores, ¿no? Yo creo que tenemos una situación institucional que hay que resolver. Yo creo que se está haciendo un gran trabajo en el club y eso va en ese camino. Pepe Borque, ¿qué tal? Pepe, buenos días. ¿Qué tal, Javi? Buenos días. Hola, Ricardo Civera, seleccionador aragonés de fútbol. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas. Muy bien, buenos días. Ayer tuvimos el epílogo perfecto, ¿no? A la temporada. No perfecto porque fuera un partido perfecto, sino porque fue perfecto para resumir lo que ha sido la temporada en la Romareda y en general para el Real Zaragoza. Sí, yo creo que el partido de ayer de manera general refleja lo que ha sido, pues eso, la fotografía de semana a semana en esta competición. ¿A alguien le interesaba el partido de ayer? No digo si le debería haber interesado, que sí, evidentemente, hasta por tema, supongo, económico. Pero ¿a alguien le interesaba el partido de ayer? Yo creo que en lo deportivo y en lo puramente futbolístico, poco. Yo creo que el aficionado de la Romareda, el aficionado zaragocista, estaba a otros menesteres. Sí que es cierto que evidentemente a la percepción de lo que es el partido, pero poco hay que decir en lo futbolístico de ayer. 1-1. Empezó ganando el Zaragoza, al final empató el Albacete con un gol en propia puerta de Francés, en Gol Sur, por cierto. Sí. El último gol en Gol Sur en propia puerta, también muy, muy descriptivo de la situación de este Real Zaragoza, Pepe. De hecho, iba a ser el último gol de un futbolista del Real Zaragoza en esa portería, el de Adrián Liso, no ayer, sino en el último encuentro como local del Real Zaragoza, pero pues quedará así, ¿no? El último gol en esa portería será el de Alejandro Francés en propia meta. Ayer al final, como decías, es un resumen de lo que ha sido la temporada. Primero ya, en cuanto a la posible alineación que pudo presentar ayer el Real Zaragoza, es que recordemos que Germán Valera fue intervenido quirúrgicamente el pasado viernes por un ataque de vesícula, dicho de una manera coloquial para que la gente también lo entienda, que muchas veces hablamos de tecnicismo, pero el ataque de vesícula lo controla todo el mundo. Y ayer, ya en el calentamiento, Toni Moya fue baja por un proceso febril, justo minutos antes de que comenzara el choque. Esto todavía agrava más pues esa situación en la plantilla zaragocista de esta temporada, unida a la larga lista de bajas que hizo que el equipo compitiera en un partido en el que no había nada en juego, pero que de nuevo, según comenzaron a entrar los relevos en el banquillo, el nivel descendió todavía más si cabe. Ya, mal partido ayer, Ricardo. Sí, en líneas generales se puede definir así, ¿no? Un partido sin apenas tensión, un Albacete con los jugadores menos habituales dentro de ese once inicial. Un Zaragoza, pues lo que ha sido esta temporada, ¿no? Sobre todo en el tramo final con Víctor, de esperar, de un repliegue medio y a correr a los espacios que nos pudiera generar Liso o Iván Azón, que también, al hilo de lo que comenta José, en el descanso tiene que dejar también, ¿no? Por precaución en esa rodilla izquierda o derecha. Y entró Enrich, que yo creo que fue un soplo de aire fresco, sobre todo a la hora de jugar, a la hora de combinar y a la hora de lo que buscaba este Real Zaragoza, ¿no? Y poco más, seguramente, ¿no? Es que es lo que comentabas. Yo creo que desde que el pasado domingo se certificaba la permanencia en Santander, el aficionado del Real Zaragoza está más pendiente de lo que pueda llegar el año que viene que del partido ante el Albacete, más allá de ese gesto simbólico en torno a ser la última vez que el Gol Sur, tal y como es el Estadio Municipal de la Romareda, iba a haber un partido de fútbol. Todo el mundo está más pendiente de lo que pueda suceder el año que viene, qué proyecto se puede otra vez establecer, y lo escuchábamos ahora a Víctor Fernández, ya lo hacía el pasado viernes en la previa del encuentro ante el Albacete. Hay algo que es evidente de cara al futuro, y es que si tú en 11 temporadas que has estado en segunda división solo has disputado los playoffs por el ascenso en 3 ocasiones y una cuarta, la de infausto recuerdo ante el Llagostera en la última jornada de liga, son las únicas que has estado cerquita de la zona alta y el resto has estado peleando por eludir el descenso, es que ha habido 3 propiedades distintas. Ha habido numerosos directores deportivos y ya no quiero mencionar la cantidad de entrenadores que han pasado por el banquillo del Real Zaragoza. Si solamente has tocado con la tecla 3 veces, algo tienes que cambiar
para que habitualmente estés más cerca de la zona alta que de la zona baja. Una cierta polémica entre algunos sectores, no sé, de la afición, ayer con si era un día para celebrar cosas o no era un día para celebrar cosas, ¿no? Porque hasta hubo una ola y, en fin, no sé qué os parece a vosotros, si le dais importancia a esto o hay que darle importancia a lo futbolístico y olvidarse de esto también. Sí, evidentemente habría que centrarse en lo futbolístico, pero yo creo que ayer el ambiente en la Romareda lo definían. Dice, es que estamos esquizofrénicos. O sea, ya no sabíamos realmente lo que el aficionado quería, celebrar, estar. Quiero decir que ayer el partido yo creo que fue la excusa perfecta para juntarse con una muy buena entrada en la jornada de ayer, para poner en común sensaciones y sentimientos muy dispares, ¿no? Como comentáis. Una especie de auto-homenaje, ¿no? En la despedida a esa grada, al Gol Sur, que va a ser por la que empiece la demolición del estadio, justo después del concierto de Bunbury. Desde hoy, por cierto, se puede visitar de manera gratuita de 10 a 12 y de 5 a 7 el Estadio Municipal de la Romareda. Se entra por la puerta 16, si no me equivoco de memoria. Se hace una foto en el Gol Norte, en el fondo norte, con dirección al Gol Sur. Que, por cierto, en las fotos que se hagan a partir de hoy, va a haber grandes calvas en la Romareda, en el fondo sur, porque ayer hubo muchos aficionados que decidieron llevarse su asiento a casa y de hecho hay imágenes no sé si lo van a poner en el salón sociales. No sé si lo van a poner en el salón o qué van a hacer. De recuerdo, pero de hecho, sobre todo en uno de los corners hay un espacio de la grada en la que prácticamente no se ve ya ni un solo asiento y solo se ven pues los enganches, también al igual que el resto del Estadio Municipal de la Romareda, muy viejos esos enganches. De hecho, Richie se ríe porque creo que vio in situ cómo la gente arrancaba los asientos. Filas enteras, incluso con el hormigón, y realmente sí que es cierto que es real, Javi. Que igual estamos hablando de que no había que licitar la demolición del campo porque los propios zaragocistas lo podíamos haber hecho y nos hubiéramos ahorrado un dinero, ¿no? No sé. En fin, sí, la verdad es que es llamativo. Ayer hubo bastante chiste también con esto por redes sociales, con, por ejemplo, los que han comprado entrada de sentado para el concierto de Bunbury, que ahora resulta que se la han cambiado, ¿no? Claro, ahora ya de pie, ¿no? Bueno, vamos a reírnos porque del Huesca, pues 3/4 de lo mismo, podríamos decir, ¿no? Empate en casa también, en este caso a 0, despedida, deberes hechos también en la última jornada. Situación análoga a lo que correspondía con respecto al Real Zaragoza. El Huesca ayer en el Alcoraz pues mostró lo que ha sido su cara en semana tras semana. Creo que es la 20ª portería a 0, es decir, lo que ha sido la línea a seguir por parte de Antonio Hidalgo durante esta fase de competición y sobre todo pues lo mismo, ¿no? Esa carencia de gol, ¿no? Pero bueno, ha sido la base fundamental donde se ha construido y la base sólida de Antonio con respecto a la construcción del equipo. Bueno, uno de los pilares se marcha, ¿no? El portero, Álvaro. Álvaro Fernández, ayer, pues bueno, además, es un buen portero, ¿eh? Sí, de hecho, hay que recordar que en su momento, cuando la Sociedad Deportiva Huesca descendió a Segunda División, fue cedido a la Premier porque tenía mercado. Luego esa temporada no le fue todo lo bien que él esperaba y tuvo que regresar. Bueno, la verdad es que la situación de Álvaro Fernández en la Sociedad Deportiva Huesca ha tenido muchas historias. Luego llegó, estaba también Andrés Fernández, con lo cual también hubo que colocar a uno de los dos en el mercado. Lo mismo que ha sucedido este año, pero al revés. Un año se quedó Andrés, este año ha sido Álvaro el guardameta. También ayer contábamos en Aragón Deporte que Kento Hashimoto había comunicado su intención de no continuar la próxima temporada, a pesar de que tenía un año más de contrato con el conjunto alto aragonés. Y fue un día de despedidas porque, más allá del guardameta o del propio Kento, se palpaba en el ambiente que había muchos futbolistas que eran conocedores de que probablemente no iban a formar parte del proyecto de la próxima temporada. De hecho, la pasada semana el propio Javi Martínez en sala de prensa reconocía que él era futbolista de Osasuna, que él regresaría allí y que luego el tiempo diría. Antonio Hidalgo era bastante claro en sala de prensa. Ahora lo importante es lo institucional. Recordemos que la semana pasada contábamos
que se estaba trabajando en esa ampliación de capital, que parece van a apoyar el Grupo Costa y el Grupo Pini, que esto no significa que posteriormente no se pueda producir una venta, y es que económicamente las arcas del conjunto alto aragonés necesitan pues un impulso para poder hacer frente al proyecto de la próxima temporada. En lo institucional lo que comentas, José, pero en lo deportivo realmente los cambios son significativos, ¿no? Yo quiero decir, los números de jugadores que terminan contrato o que finalizan cualquier cesión de su equipo de origen obliga a la Sociedad Deportiva Huesca a reconstruir o a hacer un equipo casi desde cero, ¿no? En este sentido, y que pueda permitir pues establecer los objetivos claros que quieran a lo largo de la temporada 24-25, ¿no? Y qué importante, y es una reflexión que hay que poner encima de la mesa para tener memoria luego cuando pueda suceder la próxima temporada, es llegar a la última jornada con los deberes hechos. Ayer el Racing de Santander caía en Villarreal contra un equipo descendido, un filial, por 1-0, sí. Y necesitaba solo un punto. Recordaréis cuando el Real Zaragoza visitaba el Sardinero, 0 de 6 fuera del playoff, un playoff que, por cierto, van a disputar el Real Oviedo ante el Eibar, primero en Oviedo el partido de vuelta en Eibar, el Sporting ante el Español, primero en el Molinón, la vuelta en Corneprat, así que se podría dar la circunstancia de que en la final por el ascenso haya un Real Oviedo Sporting de Gijón. Se podría dar, sería quinto contra sexto, pero se podría dar. Estadísticamente casi sube más el sexto que el tercero, ¿no? Imagínate la que se podría preparar. Bueno, pues sería bonito, sería más bonito que estuviéramos nosotros, pero en fin, bueno, sube el Leganés de forma directa. Y el Amorebieta acompaña a Villarreal B, a Alcorcón y a Andorra como cuarto equipo que pierde la categoría. Así perdió por 1-0 ante el Mirandés. El año que viene habrá desplazamiento a Miranda de Ebro, que es uno de los desplazamientos favoritos de la afición zaragocista, ¿no? Para echar el fin de semana. Algo más de esta temporada, Ricardo. Claro, ahora se juntan el deseo y seguramente la necesidad de armar el equipo cuanto antes, con esto que suele salir siempre cada mercado y que vosotros conocéis bien, es que el mercado de segunda es muy difícil y hay que esperar hasta última hora para cesiones, etcétera, ¿no? Y descartes de los equipos de primera. Sí, pero parece que los movimientos más decisivos y significativos, visto también desde fuera, son estas 48, 72 horas, sobre todo con las referencias que pueda tener en este Real Zaragoza, ¿no? El nombrado y tan citado Ander Herrera en este sentido, para a partir de ahí poder construir y poder elaborar y tener un equipo de referencia que pueda luchar por el ascenso a primera. Se marchan en principio 8 futbolistas entre cesiones y Fran Gámez, que finaliza contrato. Veremos a ver cuáles son las incorporaciones, pero evidentemente esa figura de Ander, en el caso en el que llegue, un equipo en el que está Ander Herrera como primera incorporación y Víctor Fernández como entrenador, desde luego que en el mercado te puede abrir más posibilidades, porque hay que tener en cuenta que este Real Zaragoza no es el de hace 7 años, el de un equipo en primera división que circunstancialmente está en segunda. Son 11 temporadas, la próxima la 12ª, por lo que en el mercado eso muchas veces hace que equipos como Granada, como Cádiz, que acaban de regresar de la primera a la segunda, pues puedan ser plazas más atractivas para el futbolista. Así que este tipo de movimientos... Bueno, Juan Cruz, ayer lo vimos, marcando el gol del ascenso con el Leganés, ¿no? Que tanto se habló de que podía venir a Zaragoza. Pues este tipo de movimientos también te pueden servir un poco como imán para que los futbolistas que estén en el mercado indecisos decidan apostar por el proyecto del Real Zaragoza. ¿Alguna cosa más antes de que cerremos? Pues te cuento que el Full Energía fue eliminado de ese playoff por el ascenso, además con polémica en las últimas decisiones del partido, que en el partido de ida de la final en territorio aragonés, el Cuarte y el Ebro empataron a 1. El partido decisivo es el de la próxima semana. Digo la fase aragonesa porque hay que recordar que el vencedor de esta eliminatoria luego tiene otra eliminatoria a nivel nacional, que fue un éxito la Hammond Cup, y que hoy comienzan a ponerse a la venta las entradas para la Superbikes en Motorland. Ajá. Pepe, gracias. A ti, como siempre. Ricardo, ¿alguna cosa más? Nada. Un placer compartir aquí minutos y tiempo con vosotros. Sí, señor. Igualmente. Que vaya muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El fucking boss me ha contagiado. Ahora soy yo el enfadado, jodido y desanimado, porque esto no va con
Luis Saldaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Te llevaste tu asiento de la Romareda, ¿no? No, ayer no fui a la Romareda. ¿No fuiste? No, es que era muy tarde. 9 de la noche, había más nostalgia que fútbol, me dio la sensación y me borré. Muy mal. Bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Me han invitado a jugar un partido en la Romareda. De periodistas y famosos. ¿A ti te han llamado? No, pero me encantaría. No sé por qué parte y no sé si voy a poder ir. No, pero me encantaría. Prometo. Yo prometo que me pondría de central ese día. Me lo pasaría muy bien. He oído lo de las calvas y me he preocupado. Digo, yo quiero un tapete, pero si son calvas en la grada, no. Vale. Venga, y contrainformativo, ¿empieza esto o no empieza? Habéis hablado de muchas cosas. Pero campaña de la renta, la lonja de Fraga, EGA, agricultores, al final de la liga, la amnistía. He ido a leerla al BOE y no estaba, no sé qué pasa. Y algunas cosas más, pero no habéis hablado de esto. La medida de noticias de Soria que damos empieza a ser preocupante. Sí. Debe ser problema de que la idiosincrasia soriana, ¿no? Que reclama la peculiaridad o tú crees que pasa algo. O que estás empeñado en dar noticias de Soria. No, porque una de las dos cosas. Esta lo merece. Un estudio demuestra que comer torreznos no perjudica la salud e incluso disminuye los datos de colesterol. ¿Cómo lo ves? Bien, pues un buen estudio. Es un estudio que celebramos, claro. ¿Quién crees que lo ha hecho? ¿La Universidad de Soria? Sí. La Facultad de Ciencias de la Salud de Soria en colaboración, y aquí entra la Universidad de Valladolid y la Fundación Científica Caja Rural de Soria. Y se ha publicado en la revista científica Food Science and Nutrition. ¿Y cómo lo ves? ¿Y tú lo has leído? Me he leído el artículo porque ¿entero? Yo no voy a la noticia, yo voy a fuente. Me he leído el artículo, me he metido, tengo el enlace, te lo he pasado antes. Y lo que dice es que eso no te puedes pasar de 300 gramos, ¿vale? Que eso, bueno, hay quien se pasa, ¿no? Se vendría a ser torrezno y medio, 2, ¿vale? Si son no muy grandes. Y que tienes que freírlo en aceite de oliva virgen extra. Por favor, no llamemos AOVE al aceite. Esto está pasando mucho a AOVE. ¿Qué broma es esta? No seamos tan horteras. No, desde el contrainformativo, por favor, fijamos línea editorial, como bien dices tú alguna vez. No llamemos AOVE al aceite de oliva virgen extra. Y para terminar, últimos datos sobre los calvos. Os recordamos, los alumnos del Instituto Machado enseñaron el culo. Se vio en Google Maps, se pixeló. Google lo ha pixelado y podemos, el contrainformativo está en condiciones de afirmar que fue enfrente de casa de los Marichalar. Que las familias de los afectados, de los dueños del culo. Esto es verdad verdadera. Esto es verídico, ¿eh? Yo he sido testigo de cuando el contrainformativo captaba esta información. Exacto. Sí, señor. Y que las familias están localizadas, pero están avergonzadas y que esperan que no trascienda de quién es cada culo. Amigos de Soria, estamos con vosotros. Seguid dándonos noticias para el contrainformativo. Magnetman limpia la ciudad. Magnetman atractivo zagal. Magnetman lo vas a flipar. Magnet. Hay cosas magnéticas, el sabor del torrezno también es magnético, vuelve, tienes momentos remember durante el día, ¿no? O sea, repite. Sí, repite. Pues aquí en bonito Atlanta, decirlo que es magnético, ¿eh? Sí, en Atlanta le ha pasado a un señor que iba con su bicicleta por la vida y se le pinchaba mucho porque allí hay mucho metal en las carreteras y el tipo se ha montado un carrito casero con muchos imanes y electroimanes y lo ha puesto en su bici eléctrica y va recolectando imanes. ¿Te acuerdas que una vez dijimos que nosotros podíamos ser el detector de metales de las playas? Sí. Pues Magnet lo lleva más allá. Es un tipo que entonces cada día ha llegado a quitar 12 kilos en una sola jornada de travesía hacia su trabajo. Es un tipo que va con la bici y va limpiando entonces la gente lo llama y le dice, pásate por aquí que estamos llenos de ruedas, de clavos, de pinchos, y es algo que es interesante. Un tipo que hace por el bien común y que me ha llegado al corazón. Magnet Man. Sí. Tiene hasta su himno, como lo oyes. ¿Ah, sí? Sí, míralo. Magnet Man. Y esto me ha recordado también que en Aragón hemos creado el imán más duro y más pequeño con el Instituto de Nanociencia en abril. Hace 2 meses que pasó. El imán más fino del mundo y el más duro. ¿Cómo te quedas? Noticias serias, ¿eh? Hoy en el contrainformativo. Hombre, siempre con ayuda de robots.
Un robot operado desde Suecia siembra semillas en el Amazonas. Cuando digo siembra, iba a decir siembra el caos, pero no, siembra semillas en el Amazonas a unos 12.000 kilómetros de distancia. ¿Qué no podremos hacer en el futuro de sola? El robot va haciendo, los voluntarios van detrás de él, regando y haciendo lo que haga falta. Y la verdad es que el trabajo es maravilloso. Se está reforestando a toda velocidad y pues el plan es reforestar toda una parte muy importante del Amazonas con 22.000 hectáreas. El robot la gente lo maneja desde Suecia, echándose un café y en el Amazonas. Hoy me estás sorprendiendo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Te parece cosas serias? Sí, vienes muy serio. Vengo serio, pero es que esto me llega también porque creo que tenemos que implantarlo aquí en el bosque de los zaragozanes. Ah, vale. Exacto. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas ir haciendo, pues ya va haciendo, ¿no? Y luego también esa tontería de pondremos un árbol por cada venta o pondremos un árbol por cada tontería, que está muy de moda en las empresas, pues también, ¿no? Echas el robot y que vaya poniendo y mientras tanto tú te echas a dormir. Entonces creo que es el futuro, ¿no? El futuro es que el robot no lo haga todo. Claro que sí. Hay que ser más optimistas también en estas noticias ecológicas. Eso es ser optimista. Sí. Te queda una. Me queda una, venga, que voy. Se ha puesto de moda ponerse patos de goma en la cabeza. Ya está. ¿Esto te deja más tranquilo? Pues sí, está pasando. Llevan horquillas, son patos de goma y está pasando mucho en Asia, que ahí nacen estas cosas frikis, y en América ya se ven mucho también. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay 4 teorías y una quinta que añado yo. La primera, lo inventó un artista holandés, que es verdad, pero yo creo que porque algo lo haga un artista holandés la gente no lo va a hacer. No. 2, porque da buena suerte. No me convence. 3, lucha contra el cambio climático. Bueno, todo puede valer para lucha contra el cambio climático. 4, una producción de Netflix. Ya, no te convence ninguna y por eso tienes tú la quinta es yo. Somos muy tontos. Ya. Entonces, de sola, cuando veas a alguien con un pato de goma en la cabeza, pregúntale por qué y quizá lleguemos a alguna conclusión, salgamos de las dudas. Pero está pasando y se acerca peligrosamente hacia nosotros. Vamos a investigarlo. Mañana más contrainformativos. Mañana más. Gracias. Adiós. Adiós, oyentes. Nos vamos. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Comenzamos la información de la campaña electoral según los criterios establecidos en el plan de cobertura aprobados en el Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, en el que se establece el orden de proporción de tiempo según la normativa que regula los medios de titularidad pública en campaña electoral. Elecciones Europeas 2024 en Aragón Radio. Hola, buenos días. Continuamos con las entrevistas a los candidatos a las elecciones europeas. Hoy nos acompaña en este plató el candidato de Ciudadanos al Parlamento Europeo, José Ramón González. Buenos días. Buenos días, Noemí. Decidieron ustedes no presentarse a las elecciones generales del año pasado, del 23 de julio, con el objetivo de rearmarse de cara a las elecciones europeas. ¿Con qué expectativas llega Ciudadanos a estos comicios en cuanto a votos, en cuanto a representación? Pues fueron unos momentos un poco complicados en los que tuvimos que valorar si lo mejor era presentarnos o esperar un poquito para volver a coger fuerza. Nos han venido las elecciones catalanas por medio, que también han hecho que el partido volviese a retomar el pulso y a estar otra vez conectado. Y ahora estamos en un momento muy bueno en el cual pues tenemos esperanzas de volver a resurgir como el bloque de centro que somos. Las encuestas que hay por allí nos están dando entre 1 y 2, con lo cual entraría Jordi Cañas y también Javier Narra, esperemos. Y esa ilusión tenemos. Y aparte de eso, pues nosotros tenemos presencia en el territorio. En Aragón tenemos 107 cargos en distintas concejalías, en distintas localidades, incluso algunos alcaldes. Y bueno, a todos ellos estaremos aquí 2027 y lo que venga. Estos días está siendo noticia de nuevo la amnistía. Se ha aprobado ya en el Congreso de los Diputados y ustedes la van a llevar a Bruselas. ¿Qué pretenden? A ver, Ciudadanos siempre ha sido contrario a una amnistía a la carta. Por motivos políticos, por 7 votos que se necesitan para mantener a alguien en el poder.
Nos da igual que sea el bipartidismo, en un caso uno u otro. Ese tipo de actuaciones no se pueden hacer. Es decir, lo que no se puede hacer concesiones generales, además hay muchas cuestiones derivadas de malversación y incluso se ha retrocedido en los años de aplicación, o sea que no solo es el tema que nos ocupa del 2017, y entonces Ciudadanos ya en Europa lleva tiempo clamando contra este tipo de situaciones y tiene buena acogida, desde luego, porque ya se ha visto la deriva con otros países, como por ejemplo Hungría, que han tenido problemas similares, y evidentemente Ciudadanos va a seguir oponiéndose y va a llevar la situación a Europa. No estamos hablando de una reconciliación, por cuanto que no se ha contado con la totalidad de los catalanes, sino que se habla de catalanes hablando solo de los independentistas. No son ellos los catalanes son todos. Y tienen derecho todo el mundo a tener las mismas igualdades y estar en igualdad de condiciones. Entonces se habla siempre de los catalanes, los derechos catalanes, pero no es cierto. Son lo que exigen una serie de partidos independentistas. No se tiene en cuenta, como tantas veces, a la mayoría silenciosa. Hay mucha gente en Cataluña que aboga por el diálogo, pero de otras maneras. Lo que no se puede es privilegiar actuaciones contra el Estado de Derecho, y ahí es donde la Unión Europea, que va en contra de estos nacionalismos exacerbados, pues tiene su papel, y Ciudadanos va a clamar otra vez para tratar de revertir la situación. Buena parte de la campaña electoral de Ciudadanos se está centrando en el campo, en los agricultores y sus condiciones. ¿Qué medidas van a llevar ustedes para defender esos intereses? Sí, a la vista, como te comentaba anteriormente, de la implantación que tenemos en el territorio aragonés, pues una parte de las medidas, no solo tenemos que ver los bloques que hablan de la Gran Europa o de los bloques urbanitas, si me permites la expresión, sino que hay que contar con el territorio. En tal sentido, pues en distintas localidades en las que tenemos representación, como Fuendetodos, como Vera de Moncayo, hemos hecho actos, hemos estado presentes con la gente del campo, con la gente del sector primario, ganadería y agricultura, viendo las situaciones que tienen, los problemas que necesitan resolver. Lo que se pretende es dar una mayor cobertura, tanto a una mejora de la famosa PAC, en el sentido de que no sea una cuestión meramente burocrática, que ni siquiera los propios agricultores entiendan, y que sea algo consensuado con ellos y que pueda servir para la finalidad que tiene. De igual manera, hay una cuestión muy importante, que es defender al agricultor, al ganadero, incluso al tema de pesca, que aquí en Aragón no tenemos por nuestra localización geográfica, que es referente a la competencia desleal de productos agroalimentarios de otros países. Hay que ver eso, que además, cuando un europeo, nuestros principales mercados en Aragón, por ejemplo, Francia, Alemania e Italia, consume un producto aragonés, sabe que está consumiendo un producto que es apto y que tiene unas condiciones técnicas buenas, y que es lo que hay. Sin embargo, vienen a veces, y lo estamos viendo en noticias de prensa, productos que no cumplen con las normativas de temas de medidas, de sanidad, y además que se han hecho con las situaciones en las que no se tienen en cuenta los precios, por cuanto que ya sabéis que hay muchos países en los que la mano de obra se utiliza unas condiciones totalmente infrahumanas en algunos de ellos, y todo eso es una competencia desleal para el producto aragonés. Estamos hablando de Aragón. Aragón tiene que competir en igualdad de condiciones, tiene que llevar sus productos a Europa como está haciendo hasta ahora, y tiene que abrirse a otros mercados. Tenemos que abrir los productos aragoneses a los 27 Estados miembros de la Unión Europea y más allá. Y para eso necesitamos igualdad de oportunidades y esta competencia que no sea tan desleal, y la Unión Europea ponga medidas. Ahí Ciudadanos va a empujar para que la agricultura, la ganadería y la pesca en Europa y en España tenga igualdad de condiciones para todos. Hace unos días visitaba usted Fuendetodos, es uno de esos pequeños municipios en los que se ven claramente los efectos de la despoblación. ¿Qué prioridades tienen para combatirla? Sí, efectivamente, es una pena ir por algunas zonas del territorio aragonés y ver la despoblación que hay, los problemas que acarrea. Hay un problema curioso, que es el tema de las telecomunicaciones, las cuestiones digitales. Estamos en el siglo XXI, vamos a llegar a Marte. Tenemos robots que nos hablan, que no podemos diferenciarlos de una persona humana, y sin embargo hay zonas oscuras en Aragón que no tienen acceso a una tecnología mínima, y algunos tienen alguna, pero muy básica, no tienen acceso a banda ancha, y así no se puede progresar. Y para eso, para fijar población, se necesita actuar sobre esta cuestión, para que tenga igualdad de oportunidades cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera realizar una actividad económica, sea el sector primario o el sector servicios, tiene que contar con esos medios tecnológicos y con esos medios digitales que desde Ciudadanos reivindicamos. De la misma manera que hay que hacer políticas basadas en lo que sería la dispersidad que tenemos en nuestro territorio, y que se tenga en cuenta también la pirámide poblacional. Aquí tenemos una dispersidad de la población en un territorio muy grande, somos un 3% nacional, pero realmente hay muchas necesidades para poder vertebrar el territorio, que cuenten con todos los servicios. Hasta que no se consiga que las vías ferroviarias, las vías de comunicaciones, las carreteras, la tecnología, los servicios básicos lleguen hasta el último rincón de Aragón, no podremos decir que hemos terminado nuestro trabajo. Y para eso estaremos en Europa empujando para poder conseguir más fondos y más ayudas para vertebrar el territorio de Aragón.
Los autónomos representan la mayor parte del tejido empresarial de esta comunidad de Aragón, pero piden más ayudas y más formación también para seguir desarrollándose con garantías. ¿Cuál es la respuesta que va a dar Ciudadanos a esas reivindicaciones en Bruselas? Pues mira, precisamente estuvimos reunidos en el polígono de Valdeconsejo, en Cuarte de Huerva, el domingo pasado, que vino Jordi Cañas aquí a Zaragoza, y estuvimos con un grupo de empresarios pequeños, de pymes y de autónomos, que precisamente nos reivindicaban eso. Tienen un problema curiosísimo, que es la falta de profesionales formados. O sea, ahora mismo podemos tener soldadores, carpinteros, electricistas. Yo, por mi trabajo abogado, muchos clientes no encuentran personal cualificado, necesitan esa ayuda. Y luego también el tema de los autónomos está dándose un par de cuestiones bastante complicadas, como es la falta de relevo generacional en los comercios. Es que hay personas que quieren jubilarse y no pueden, porque no pueden, tienen todo el saber hacer, tienen muchos medios, tienen una actividad que durante años les ha servido y ha sacado adelante las familias, pero que no hay nadie que venga detrás. Hay que incidir en el relevo generacional y de la misma manera también hay algún problema en algunos supuestos en los que digamos que se ha sobreendeudado el autónomo, ha tenido que acceder a financiación y al final eso se le ha vuelto en contra. Estamos hablando de la segunda oportunidad en la cual muchas veces pues, los préstamos avalados para poder sacar adelante una actividad, al no poder conseguirlo, los bancos vienen evidentemente a reivindicar lo suyo. Ahí también tenemos que ayudar con segunda oportunidad para estos casos, para que puedan, como pasa en el resto del mundo anglosajón y en otros países de Europa, empezar de nuevo y volver a tener otra oportunidad. Eso es lo que los autónomos, los pymes, los emprendedores necesitan. Desde Ciudadanos van a pedir también una industria europea de defensa. ¿En qué consiste? ¿Cuál es el objetivo? Pues efectivamente también una de las grandes medidas que queremos es la independencia estratégica y militar de Europa frente a esta polarización de bloques y estos actores globales. Pues una de las cuestiones es tratar de potenciar lo que sería una industria de la defensa. Es decir, pasa en otros países, como puede ser Alemania, como puede ser Francia, no hablemos ya de países como Rusia, como China, que dedican gran cantidad de su Producto Interior Bruto a la industria de defensa y eso genera una gran cantidad de puestos de trabajo y riqueza para la zona en la que están establecidos. Entonces, parece como que hay cierto miedo, el hablar de defensa, hablar de los ejércitos, es algo completamente necesario. Estamos viviendo invasiones en una parte de Europa, estamos viendo guerras. Entonces, por desgracia, hasta que llegue un momento en el que podamos convivir sin necesidad de tener que defendernos de actores externos, hace falta una defensa fuerte europea y eso implica que tenemos que tener una defensa que sea propia, autónoma. Es como lo de los chips digitales. En la pandemia, de repente, faltaban chips digitales, faltaban una serie de cuestiones porque se han deslocalizado y ahora se cruza un barco en el canal de Suez y de repente se paraliza toda la cadena de llevar productos. Entonces, señor González, le tengo que interrumpir. Sí, quedan muy pocos segundos para que nos diga usted por qué hay que votar el 9 de junio. A ver, el 9 de junio hay que votar porque Europa es muy importante. Estar en Europa es que España salga adelante. Estar en Europa es que tengamos Aragón más próspero. Europa nos da seguridad jurídica. La seguridad jurídica es la clave para la prosperidad. Habrá cosas malas, evidentemente, cosas a mejorar, pero hay que votar. Y evidentemente tenemos que votar tratando de huir de los bloques, de los extremismos y de los populismos que últimamente en algunas zonas de Europa quieren tener lugar y hay que evitarlo. Hay que votar y Europa es un sitio que se tiene que tener como nuestro. ¿Queda muy lejos? No, está allí. Y muchísimas cosas de las que estamos se deciden en Europa, la legislación, y por tanto tenemos que ser responsables y votar en esas elecciones. Tenemos que dejarlo aquí. José Ramón González, gracias por su tiempo. Muy buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Son las 10 de la mañana. Aragón Radio. Noticias. ¿Qué tal? Buenos días. Está previsto que a partir de esta hora comiencen los cortes en los pasos fronterizos entre España y Francia por las protestas de los agricultores de ambos países. Unos cortes que durarán 24 horas. En Aragón serán simultáneos en Somport y el Portalet. Desde la EGA, la Asociación Aragones Ganadería y Agricultura, han animado a participar a más de 30 cooperativas aragonesas y esperan que unos 500 agricultores salgan con sus tractores al Somport y que